Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, el programa en el que siempre analizamos la actualidad del baloncesto, tanto el baloncesto asturiano, sobre todo en el que más nos centramos evidentemente, como también el baloncesto de otras latitudes, el baloncesto nacional, baloncesto internacional. Vamos a saludar antes que nada, un programa que, eso sí, estamos grabándolo un poquito más temprano de lo habitual, en la tarde del miércoles, pero todavía con bastante sol ahí reluciendo. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero Julio Gutiérrez. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenas tardes a todos. ¿Nos ves bien? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. Bueno, Alto y claro, como diría el clásico. alto y claro. Mira, pues nada, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de lo que va a ser el programa de hoy. Bueno, un fin de semana fatídico para los equipos asturianos, 4 derrotas, no ganó ninguno de ellos. Alguna derrota menos esperada que otras, como siempre. El Alimer Cabido Baloncesto, que tenía un difícil compromiso en Lleida y que no pudo conseguir nada positivo, aunque yo creo que dejó una muy buena imagen. Ahora hablaremos del partido del OCB. Y en la Liga EVA pues hubo un poco de todo, desde la esperada derrota del grupo, que ya certifica matemáticamente su descenso a Primera Nacional, la de Gijón Basket ante Marín en un muy buen partido del equipo de Salud Pastur, que plantó cara a todo un Marín, y bueno, la decepcionante del Círculo en Ávila, sobre todo por la diferencia, y el básquet haberás perdido con el equipo abulense. Vamos a hablar mucho, Julio, de Liga EVA, vamos a hablar mucho también de otras competiciones, pero como siempre empezamos por Alesboro y empezamos por el Alimer Cabido Baloncesto, con ese partido jugado en el Barris Nord, ICG Forza Lleida 76, Alimer Cabido Baloncesto 65, partido que al descanso ganaba Lleida 39-35, que fue el último de Michael Carrera con el conjunto catalán, que también es mala suerte que este jugador, que bueno, no sé si pararme mucho a hablar de él o no, porque tengo miedo que igual me cierren el canal, que el último partido haya sido contra el OCB y además, bueno, fue un jugador clave con 37 de valoración, posiblemente sin él en el partido hubiera sido muy diferente la suerte. De hecho, cuando se sentó a descansar, si miramos los parciales, el OCB sacó ahí, yo creo, una diferencia considerable. Pero bueno, vamos a lo que fue el partido, Julio. El Oviedo Baloncesto con la baja de Nigel Pruitt, que estaba tocado, y la de Craig Lecesne ya definitiva. Luego hablaremos del tema de Lecesne, que ha abandonado el club, y que ha confirmado de esa manera los rumores que hacían indicar que iba a salir en breve del Oviedo Baloncesto, y se certificó la marcha del jugador sueco. El primer cuarto del Alimer, que yo creo que fue de lo mejor que hemos visto esta temporada en Lleida, con Clevon Brown, Marc Peñarroya, también Marc Martí, sobre todo a un gran nivel. El equipo betense dominaba 15-25 en este primer cuarto. Luego cambió el partido por completo en el segundo cuarto, con Michael Carrera ya entrando en acción y escoltado muy bien por jugadores como Sidibe, como Diego Brito o Jaume Lobo. Y yo creo que cambió mucho el partido. Luego incidiremos más en el tema cuando el partido cambió o modificó su dinámica, ¿no? En otro ecosistema, mientras el baloncesto o el partido se jugaba un baloncesto, digamos, limpio y bueno, sin mayores dificultades en ese aspecto, el Alimerca salió ganador. Pero cuando el partido se embarró, empezó a haber muchas marrullerías, las defensas empezaron a ser mucho más fuertes, sobre todo por parte local. El partido se impregnó de un ambiente dotado de cierta histeria. Luego hablaremos también de las técnicas, bueno, de cierta incluso agresividad del público ilerdense en sus protestas y tal. Yo creo que ese medio ambiente al Oviedo Baloncesto no le sentó nada bien en el segundo cuarto. Remontó el Lleida, que al descanso, como decíamos, ganaba de 4 puntos. En el tercer cuarto despertó ligeramente Oliver Arteaga y sobre todo 2 triples de Chuso González engancharon de nuevo al equipo obetense, que perdía de 6, 57-51. Y en el último cuarto vino el show de un gran Clevon Brown, tanto en defensa como en ataque, partidazo del jugador estadounidense, Julio. También las técnicas que le cayeron al Lleida, hasta 3 técnicas. Los tiros libres permitieron al OCB poco a poco pues estar en el partido, y entre Clevon Brown y Thor Bjarnason pues consiguieron poner al equipo a tan solo 3 puntos, 68-65. Ahí hubo una falta en ataque señalada sobre Oliver Arteaga, para mí inexistente, y en los últimos minutos sí que decidieron los jugadores locales por medio de propio Urtasun
Carrera y Brito. Y bueno, al final esa derrota por 11 puntos que yo creo que no hace justicia, esa diferencia. El Oviedo Baloncesto estuvo mucho tiempo del encuentro pues con diferencias rondando los 5 puntos, 6 puntos, pues 7 como mucho. Y bueno, creo que es una primera valoración del partido y luego ahondaremos en ciertos aspectos de lo que fue el encuentro y bueno, en los datos estadísticos. Pues yo creo que lo ha resumido muy bien, ¿no? Un muy buen partido en general del Oviedo Baloncesto, con un Clevon Brown que yo creo que se está convirtiendo en una auténtica, no sé si revelación, pero un magnífico fichaje que además aporta, el otro día aportó en diferentes facetas del juego, en varias facetas del juego. Incluso recuerdo una canasta esquinada que creo que fue de 3 que permitía acercarse ya en el último cuarto al Alimerca Oviedo. Y bueno, la verdad es que yo coincido contigo, estoy absolutamente convencido que si el señor Michel Carrera no hubiera jugado este partido, yo creo que la Alimerca posiblemente hubiera ganado, ¿no? En general yo creo que la imagen fue muy positiva. Yo creo que en los 3 partidos que lleva Guillermo Arenas en el banquillo se ha visto otra imagen del equipo en general. Evidentemente falta más continuidad para poder afrontar sobre todo las partes finales de los partidos con mayor garantía, pero bueno, yo creo que el Oviedo Baloncesto hizo un muy buen partido y se está cumpliendo un poco lo que pensábamos, ¿no? Que con el anterior entrenador, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues había jugadores que no tenían el rendimiento que se podía esperar de ellos y que ahora sí están empezando a tener. Bueno, Julio, el tema de... Quería hablar contigo varios temas. Bueno, también hay que valorar que el Oviedo Baloncesto estaba con 9 jugadores tan solo del primer equipo por la marcha definitiva de Craig Lecesne y la baja de Pruitt, evidentemente, más la de larga duración de Comendador, que ya ni lo nombré, con lo cual quedaba tan solo 9 jugadores. De hecho, Fernando Suárez, el jugador que está cedido en el Corinto Gijón Basket, viajó con la expedición azul para completar la convocatoria. Y yo creo que, bueno, también teniendo eso en cuenta y que la posición de alero estaba muy mermada, donde tan solo prácticamente puedes contar con Zorir como alero puro, o más alero que otros jugadores, por lo menos. Creo que también eso hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. Luego el tema del karate press del Lleida, de las actitudes, ya no vamos a hablar del innombrable, porque bueno, yo creo que me he propuesto no hablar mucho de él hoy, y más, mira, si abandona la liga, pues mira, que le vaya muy bien en Las Palmas, ya veremos lo que hace por Gran Canaria el jugador venezolano, pero es que es partido tras partido las que monta este individuo. El otro día nada más, en ese segundo cuarto, recuerdo una jugada en la que quedó, digamos, esquinado, por decirlo, o atrapado en la defensa por Chuso González y otro jugador del OCB, y le lanzó un balón contra sus partes a Chuso. Jugada que, por cierto, pitaron falta a favor de Michael Carrera, cuando yo creo que había incluso pisado la línea o cometido pasos o algo. Luego, en una otra jugada, a los pocos minutos, se engancha con Mar Martí de mala manera. Muchas jugadas que hizo flopping, protestas incesantes, a las cuales tampoco se quedaron atrás tanto Gerard Encuentra como el señor Urtasun, que no sé si llama Urtasun o Faltosun, porque la verdad que, bueno, con actitudes a veces un poco intimidantes con los colegiados. Arteaga hubo momentos que salía rebotado y golpeado, tirado, caía por el suelo. Parecía que a veces un partido, no sé, de otro deporte que no era baloncesto, ¿no? A mí me recordó a los viejos tiempos del baloncesto griego más sucio, más marrullero, o incluso ya tirando de la NBA de los Pistons de Detroit en su época de los Bad Boys, ¿no? A mí me puso de muy mal humor esta circunstancia, Julio, porque yo creo que, bueno, sabemos que el OCB lo normal es que hubiera perdido ese partido, incluso cuando ganaba de 10 puntos sabíamos que iba a reaccionar el Lleida porque tiene jugadores para ello. El propio Carrera es un excelente jugador cuando se pone a jugar a baloncesto y muy completo, pero y bueno, sabemos que el Oviedo Baloncesto vive este año la realidad que vive, la Limerca, pero yo a mí personalmente me fastidia mucho que me ganen con este tipo de artimañas. Los árbitros, bien, yo creo que los árbitros no hicieron una mala labor, pero yo creo que llega un momento que se ven sobrepasados, también porque ellos lo permiten, ¿no?
Pitaron 3 técnicas al equipo local, podría haber pitado el triple fácilmente, pero no sé lo que opinas al respecto, pero a mí, ya te digo, me dejó bastante cabreado y eso que ya sabemos de qué pie cogea este equipo, el ICG Forza Lleida, que no nos coge de susto. Bueno, hombre, hay que recordar una cosa, que yo creo que ahora le están devolviendo lo que en su momento pudo haberse considerado Un agravio, un agravio, ¿no? sí, un agravio, efectivamente, porque hay que recordar que creo que fue hace de 2 temporadas, ¿no, Frank? Uh-huh. Bueno, con el tema de la pandemia, etcétera, a Lérida se le acumularon una serie de partidos, creo que tuvo que jugar como 7 partidos o 5 partidos en 4 días, o una auténtica barbaridad. Y claro, al final el equipo deportivamente descendió. Yo creo que la federación, o sea, desde muchos estamentos del baloncesto, pues se puso el grito en el cielo por aquella situación. Luego el Lérida recuperó la categoría y yo creo que en ese sentido, bueno, pues las instituciones o quien corresponda se lo están devolviendo, aunque yo creo que se equivocan porque, bueno, mantener en el deporte actitudes como las que tiene el innombrable Carrera, que no voy a decir ni señor, porque no dentro de la pista, desde luego, no es un señor, no sé cómo será fuera de ella, pero bueno, me lo puedo imaginar, pues no es de recibo, ¿no? Eso viene amparado por otros jugadores del equipo ilerdense. Yo coincido contigo en el tema de Urtasun. Es un jugador que ya viene de vuelta de todo y que el otro día, pues la verdad es que contribuyó a la causa, y del propio entrenador, que me sorprende profundamente porque es un entrenador muy joven. El señor localiza, como digo yo, no encuentra, sino localiza. Y la verdad es que lleva, yo creo que es un equipo en donde varios de sus integrantes están demasiado encopetados, ¿no? Incluso la propia afición, que bueno, efectivamente a veces parece que tiene que ganar por decreto. No solamente son las actitudes, o sea, dentro de la pista, miradas absolutamente desafiantes. Yo recuerdo a Carrera en el partido de Pumarín, que al final del partido un amago de tangana entre los jugadores, porque algo él siempre... Perdona, con Lecesne y con White y con Walters. Claro, él siempre está en todos los araos, pero en todos los araos negativos. Y hubo otra jugada, perdona, que te corte, Julio. En Pumarín hubo otra jugada que recuerdo que metió un triple y él estaba cerca del banquillo y en vez de girarse y volver hacia su pista, hacia su campo, digamos, pues por el lado, digamos, del centro de la pista, se giró, le hizo el movimiento más raro y se giró por el lado del banquillo del Oviedo y les miró a todos en plan desafiante y así fijamente, bueno, haciendo un poco, bueno, chulesco como es él siempre, ¿no? O sea, y es, bueno, con las aficiones rivales, es constante lo de este jugador. Sí. Yo creo que muchos equipos de la Liga LEP, casi todos, no todos, porque algún equipo que hay por la Liga también es un poco del perfil en ese sentido de Lérida, pues van a agradecer notablemente que este jugador se vaya a la Liga CB, donde ya veremos el minutaje y no sé, el nivel que da y lo que supone, ¿no? Yo recuerdo además el otro día una jugada en la cual Clevon Brown hace un mate en la primera parte y el señor Michael Carrera hace una jugada tan antideportiva que lo podía haber desgraciado. Lo que pasa es que el bueno de Brown, bueno, tuvo la suerte de hacer el mate y evitar de alguna manera el contacto, que era una falta absolutamente flagrante que no se pitó del jugador venezolano, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de jugadores son jugadores a extinguir. Yo creo que, bueno, mejor se quedaban en casa y bueno, si los aficionados jóvenes que vayan a ver al Lérida, que sean del equipo ilerdense, ven ese tipo de actitudes, pues el día de mañana estaremos formando jugadores con muy malas artes deportivas, ¿no? Si tienes que ser un modelo, tienes que ser un ejemplo, desde luego este jugador de baloncesto, que es un gran jugador y eso nadie se lo niega, pero todo lo buen jugador que es, lo tiene de antideportivo y desde luego no es ejemplo absolutamente de nada positivo. Pues totalmente de acuerdo, Julio. A nivel estadístico, por parte del Alimer que ha habido baloncesto, el mejor Clevon Brown, 16 puntos, 7 rebotes, 4 tapones. Además, bueno, yo también destacaría, Julio, que se cargó el equipo a la espalda en momentos muy calientes en el último cuarto, asumiendo mucha responsabilidad cuando más calentaba el sol y cuando otros jugadores, bueno, pues no tenían el día, ¿no? Mar Martí también gran partido en la línea de los últimos encuentros desde que cogió Guillermo Arenas el equipo, 14.6 rebotes. Zori Zorbierna son 11 puntos y Chuso González 10, los más destacados en el OCB. Oliver Arteaga estuvo discreto. Yo creo que
ese Es que juego le físico, dieron le dieron por todos los lados. eso te voy a decir, ese juego físico con Sidibe, sobre todo Vucetich. Vucetich salió y yo creo que hizo, bueno, le pitaron 5 faltas como en 5 minutos, igual cometió 15, porque Vucetich salió directamente a hacer faltas, no hizo otra, de hecho hizo 0 puntos. Y Oliver, pues la verdad que no tuvo un día muy productivo, y donde sí encontré un poco, o eché de menos los puntos de Romeo Crouch, uno de 9 en tiros de campo, y los bases. Quizás Marc Peñarroya y Fabio Santana no tuvieron su mejor día dentro de la línea general, que fue bastante buena del equipo. Por parte del Lleida, Michael Carrera, 37 de valoración, como te decía antes, 26 puntos, 11 rebotes, Urtasun 10 puntos, Diogo Brito y Juan y Marcos con 8, los máximos encestadores, que ya date cuenta que si quitamos a Carrera, los siguientes anotadores ya tienen 18 puntos. O sea, Carrera fue un jugador fundamental en todos los sentidos, evidentemente, y lamentablemente tuvimos que sufrir el último partido del venezolano en nuestras carnes. Ahora veremos qué tal le va en la ACB y si le permiten esas actitudes o no. Yo creo que no. Yo creo que la ACB no lo van a permitir tanto, ni los árbitros ni los rivales. Sí, tiene que tener cuidado, no sea que algún rival le ponga en su sitio en algún momento determinado, porque, bueno, normalmente ese tipo de actitudes que lógicamente las llevas dentro y las vas a aplicar en la Liga EVA, en la LEP Plata, en Oro o en ACB, pues cuidado, porque en la Liga ACB hay auténticos transatlánticos y no vaya a ser que tengas que ir a visitar algún día al dentista, por ejemplo. Bueno, ya de hecho va a haber, no sé si Gran Canaria le quedará jugar todavía con el UCAM Murcia, donde está, por ejemplo, Xavier Rojas, que eso puede ser... A lo mejor contra ese tipo de jugadores igual no se atreve tanto el señor Carrera. Igual, bueno, es fácil pues encararse contra, no sé, contra Romeo Crouch o es fácil encararse contra Fabio Santana o contra, no sé, Zorir o contra Chuso, que hubo una jugada que también se le quedó mirando y Chuso yo creo que muy acertadamente no entró al trapo. Es decir, realmente cuidado porque el ACB es otro mundo, ¿eh? Pues sí, Julio, seguramente que va a vivir otra realidad el señor, como dices tú, entre comillas, Carrera. De todos modos, volviendo a lo que fue el partido, buenas impresiones del Arimeca, sobre todo ese primer cuarto, yo creo que nos dejó muy buen sabor de boca, Julio. Y bueno, veremos ahora por dónde van los tiros de un OCB, que le queda todavía ahora una parte complicada del calendario, el sábado recibiendo a Estudiantes y la próxima jornada visitando al Coruña, con un fichaje a punto de llegar. Luego vamos a retomar la actualidad del Oviedo Baloncesto y hablaremos también de Craig Lecesne, pero vamos a repasar el resto de la jornada de la Leboro porque hubo muchas cosas importantes. Vamos a empezar por el partido estrella, Julio, que es a Burgos-Andorra. El Andorra tenía una piedra de toque bastante complicada en el Coliseum de Burgos. Al descanso perdía de 6 puntos, 44-38, pero fíjate tú, el parcial de la segunda mitad fue 29-57, que es una auténtica barbaridad, y el Andorra ganó de 22 puntos, 7-3-9-5, con el trío formado por Tobias Borg, 24 puntos, Mijailo Andrich, 17, que viene haciendo muy buena temporada, y apareció Johnny D un día importante, 16 puntos, importantísima victoria del Andorra, y Burgos que ve frenada su progresión, y sobre todo, bueno, la segunda mitad del equipo de Nacho Lecano, espectacular, Julio. Sí, espectacular. Parecía que el Andorra podía tener dificultades por ese resultado que se estaba dando en el descanso, pero bueno, en la segunda parte sacó el rodillo y no, bueno, una segunda parte inmaculada y una victoria muy importante para Andorra porque era una de las canchas más difíciles y más complicadas, por lo menos en teoría, que le quedaban de aquí al final de la temporada de visitar y bueno, sacó un partido muy importante adelante para conservar esa primera plaza. Su rival por esa primera plaza, Palencia, que tenía también un compromiso complicado ante Guipúzcoa, ganó con bastante solvencia, 85-74, con 6 jugadores aportando más de 10 puntos, que eso habla muy bien del juego coral del equipo de Pedro Rivero. Y otro resultado que quiero comentar en esta tanda, Julio, el Coruña, que nos vamos a enfrentar en breve a este rival, sigue en muy buena línea y apalizó a Valladolid 102-71, resultado muy contundente, con Junior Barrueta 18 puntos y Nuevo 17 como máximos anotadores. ¿Qué nos comentas de estas victorias de Palencia y Coruña?
Bueno, la victoria de Coruña nos lo sorprende, pero más que nada por la diferencia, ¿no? Porque Valladolid es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Sí es verdad que sobre todo su máximo activo está en su propio feudo, digo Valladolid. Entonces, bueno, al final sorprendía un poco la diferencia, ¿no? Pero bueno, Coruña está pasando por una fase de la temporada, yo creo que muy buena. Tuvo ciertos titubeos y dudas al principio, pero bueno, lógicamente tiene un inquilino en el banquillo que sabe de esto mucho, que es Diego Epifanio, y bueno, lo está demostrando, ¿no? Y bueno, pues Palencia sigue su marcha, iba a decir casi triunfal, pues sí, se puede decir que casi triunfal, porque claro, tener mejor balance que la Andorra es muy difícil, lógicamente, y yo creo que está haciendo una gran temporada. Y mira, a lo mejor sí estaba pensando yo que puede ser un buen destino para el señor Carrera, Palencia, porque yo creo que es un equipo que se adapta muy bien a sus características. Hombre, esperemos que se quede por el ACB o por otras ligas durante un tiempo, sinceramente, y por lo menos lo deseas así. Te voy a dejar el partido más especial para el final y te voy a comentar otros 4, Julio. Ourense ganó a Melilla 74-54. Melilla, que sigue totalmente sumido en una crisis importante. Y ahí destacó Chemi Urtasun, precisamente el hermano, con 20 puntos por parte del Ourense. Juaristi 68, Alicante 70, partido muy apretado. Alicante, te digo una cosa, independientemente que este resultado nos favoreciera, Alicante tiene mucha potra, ¿eh? ¿Cuántos partidos ha ganado este año? Uf. Con el gancho, ¿eh? Con el gancho, no, pero totalmente. Es que mismamente en Pumarín, que ganó en la última décima. No, y ganó más partidos así, ¿eh? Ganó más partidos así. El otro día tuvo la suerte de que el último tiro de Juaristi fue fuera de tiempo, porque si no, creo que hubiera sido la prórroga, ¿no? Creo que era la prórroga, sí. Y ya te digo, es que lleva varias victorias de este calibre y claro, al tonto está 14-9. Está evidentemente muy metido en playoff. Eso sí, su mejor jugador fue el estadounidense Blaylock con 19 puntos, perdón. Luego Cáceres 58, Castellón 61, partido muy poca anotación, muy poco vistoso. Y para Castellón el jugador clave fue el americano Eric Stutz con 23 puntos. Fíjate que metió más de la tercera parte de la anotación de su equipo. Y Albacete 74, Cantabria 80, con 2 jugadores destacados en Cantabria, Mirza Bulic 23 puntos y el americano John Harrard, que ya era el MVP de la jornada anterior, pues esta vez volvió a brillar, Julio, con 19 puntos, 10 rebotes para él en esta nueva victoria del Cantabria. Bueno, pues mira, resultados muy favorables al OCB porque, bueno, se podía esperar que el Cáceres ganase a Castellón en casa, no fue así, afortunadamente. Al final todos entendíamos que Castellón no iba a ser un rival para esas posiciones de descenso. El Cáceres de momento sí lo es, aunque yo pienso que acabará espabilando, pero bueno, de momento está ahí con 6 victorias. Luego, en Melilla, pues efectivamente sigue en una crisis absolutamente galopante y ya no es que haya perdido en Ourense, sino que es que anotó muy poco y además perdió de bastantes puntos, ¿no? Con lo cual, bueno, espero y deseo que el próximo visitante después del Estudiantes en Pumarín, que es precisamente Melilla, no venga aquí a reaccionar, porque sería dramático, ¿no? Y también bueno, el Cantabria sigue haciendo una temporada extraordinaria, ganó una pista difícil como es la de Albacete, que se está jugando el descenso, y es un resultado que viene muy bien también para el Alimerca Oviedo, para mantener por lo menos la situación que tenía la semana anterior o después del partido difícil que tenía el Alimerca en Lérida. Bueno, de hecho, Cantabria está a una victoria del playoff, a una victoria del Guipúzcoa, que yo creo que bueno, es un balance impresionante, 12 victorias, 11 derrotas, la permanencia yo creo que ya virtualmente conseguida y haciendo un temporadón el equipo de... A partir de ahora, Fran, lo que nos interesa igual es que el Cantabria vaya ganando a los equipos de abajo, pierda también partidos para que en esa última jornada, ya sabes tú la teoría que tengo yo, que es que vamos a ir a Torrelavega a salvarnos y bueno, pues el Alimerca se va a salvar en una tierra hermana como es la tierra cántabra, ¿no? Ojalá que se sea, incluso que estemos salvados primero. Julio, y ahora el partido que te puso de muy mal café, podríamos decir, Estudiantes 75, Almansa 78, la sorpresa de la jornada en el Wizzing Center, un Almansa que venía de perder en esa semana a Bobby Harris por temas personales, y bueno, Lamar Morgan que le habían dado la baja, aunque la verdad que Lamar Morgan tenía muy poco, bueno, unos números muy flojos, pero no había fichado a nadie.
Partido que ganaba de 4 puntos el Almansa al descanso, que fue ganando prácticamente todo el partido el equipo manchego. Incluso llegó a ganar creo que por 10 puntos por ahí, ¿no? Tuvo rentas bastante amplias. Por Estudiantes el mejor, el letón Tom Sleimanis con 21 puntos y por Almansa Lazar Mutic con 17, el bosnio. Pero bueno, victoria que no esperábamos nadie. Si lo vemos desde el punto de vista del OCB, evidentemente un malísimo resultado. Si lo vemos desde el punto de vista de aficionados al baloncesto, chapó por el Almansa de Tino Ungidos y además conseguir un hito histórico como ganar en el Wizzing Center, que para un equipo como el Almansa, que hace 5 o 6 años estaba en Nacional, cuando el Estudiantes estaba en ACB, ojo con lo que consiguió el Almansa el pasado domingo, ¿eh? Bueno, si el Estudiantes mantiene la actitud que hizo el otro día, pero no la actitud de que no te salgan las cosas, sino la actitud de indolencia, de creerse que yo creo que iban a ganar sin bajar del autobús, como otra frase mítica y clásica que se decía, pues espero que esté en la Liga LEC 25 años, porque lo del otro día no tiene absolutamente ninguna justificación, Fran. Un equipo como el Almansa, que venía de perder un partido después de ganar por 26 puntos en el inicio de la segunda parte, frente a Lérida precisamente, y acabó perdiendo, que tenía que venir hundido, con la baja de Bobby Harris, la baja del otro jugador Morgan, y que se presenta en el Wizzing Center ante un equipo muy superior a él, y al final, pues que el equipo tal se va confiando, ya remontaremos, y al final no remontamos. ¿Entiendes? Entonces, claro, me sabe bastante mal porque dentro de 3 días, cuando el Estudiantes venga a Pumarín, vamos a ver en qué actitud viene, si muestra la misma actitud que mostró el otro día o la actitud es totalmente diferente, que es lo que yo me temo, ¿no? Entonces, con eso no puedo comulgar. Evidentemente, el Alimerca tiene que depender de lo que haga él mismo, pero, hombre, yo creo que el otro día, sinceramente, con esa actitud y con esa indolencia y esa, yo no sé si sobradez que mostró el Estudiantes, pues, hombre, está perjudicando a terceros equipos. El primero a él mismo, ¿no? Porque la imagen fue patética, pero luego a terceros equipos. Es decir, yo, si el Almansa gana viendo que un Estudiantes tiene una actitud adecuada y que no le salen, simplemente es un día que no le salen las cosas, vale, lo admito, pero es que no fue, a mí no me pareció que fuera el caso. A mí la impresión que me dio es que el Estudiantes pensaba, decía, hay tiempo de sobra para remontar y a estos los ganamos en cualquier momento. Pues ahí que no. Y claro, eso es un resultado que es muy desfavorable y ahora los platos rotos seguramente los va a pagar el Alimerca Oviedo el próximo sábado con una actitud totalmente diferente. Yo estuve viendo la parte final del partido, no sé por qué no jugó Larsen, no sé por qué no jugó Felipe 2 años, no sé si es que estaban lesionados o es que le sacaron por personales, pero son cosas que no termino absolutamente de entender. Por otra parte, Julio, para Almansa hay que reconocer que tiene mucho mérito la victoria, además muy merecida porque se la ha ganado de principio a fin. La victoria, si hubiera ganado ese partido el Estudiantes, que hay una jugada al final donde pitan, cuando quedan como 20 segundos, perdiendo el Estudiantes de 3, pita una personal de 3 tiros libres, que es un fallo garrafal del Almansa, y Leimanis falla el tiro del medio, es decir, el segundo. Eso podía haber conducido a la prórroga. Evidentemente, si el Estudiantes hubiera ganado, le hubiera venido muy bien a la Alimerca, pero hubiera sido totalmente injusto, Fran, porque ese partido fue todo el tiempo por delante el Almansa, que además tiene un extraordinario entrenador que es Tino Ungidos, y yo creo que se lo ganó sobradamente. Lo que pasa que, por supuesto que ole por ellos, tiene muchísimo mérito. Yo creo que el arbitraje también influyó porque estuvo bastante equilibrado. Se podía pensar que al final pues el grande siempre tira mucho y más en su casa. Bueno, esa suerte, por ejemplo, el Oviedo en determinados momentos no la tuvo. Y bueno, pues al final pues se dio un resultado que es de mucho mérito para la Almansa, pero bueno, realmente todos tenemos que entender que de cada 100 partidos que se jueguen en el Wizzing entre el Estudiantes y el Almansa, pues evidentemente el Estudiantes ganaría 99. Bueno, Julio, en este caso ganó el Almansa, clasificación, ojo, porque el Estudiantes baja a la 5ª plaza, vamos con la clasificación. Andorra 21-2, el líder, Palencia 20 victorias y 3 derrotas. Con 16-7 tenemos un trío, Lleida, Coruña y Estudiantes. 15-8 Valladolid. 14-9 Burgos y Alicante, cerrando playoff Guipúzcoa 13-10. Luego viene Cantabria, como te digo, ahí cerquita, con 12-11. Castellón 10-13, está ya 3 victorias del playoff, complicado. Pero está en una zona, digamos, en una zona de nadie o tierra de nadie.
Luego la zona ya caliente, Almansa y Ourense 7-16. Cáceres y Alimerca Oviedo Baloncesto 6-17. Eso sí, una semana más será Alimerca fuera de las posiciones de descenso. Con 5-18 Albacete y Juaristi y con 4-19 el Melilla. Vamos, si te parece, a comentar un poco lo que va a ser la próxima jornada, sacando el partido de la Alimerca, que hablaremos ahora más en profundidad de él. Tenemos el viernes 2 partidos, Castellón-Palencia. A ver esta salida para el Palencia, cómo la gestiona, que no es fácil el Ciutat de Castelló, ¿eh? Si te parece, vamos haciendo una quiniela, Fran. Bueno, si quieres, ¿tú qué te animas? Me vas diciendo Castellón-Palencia, 2. 2, venga. Alicante-Lleida. Alicante-Lleida, 1. Bueno, eso es para el viernes. Sábado tendremos Albacete-Ourense, partido muy interesante. 1. Apuestas por Albacete, ¿no? Sí. Cantabria-Cáceres. 1. Andorra-Juaristi. Sí. Iba a decir 2, pero no, va a ser un 1. Ese es fácil, ese es fácil. Almansa-Coruña. Espero que 2. Y Valladolid-Melilla. Otro partido, Melilla vuelve a jugar fuera. Hombre, supongo, espero y deseo, no tengo nada en contra de Melilla, tiene un entrenador que me cae muy bien, que es Gonzalo García de Vitoria, pero 1. Y luego para el domingo, partidazo en San Sebastián, en Illumbe, Guipúzcoa-Burgos. Hombre, ahí si pudiera pondría una X, pero como la X en baloncesto evidentemente no existe, voy a poner un 2. Vale. Bueno, y te voy a preguntar ya, evidentemente, por el Oviedo Baloncesto Estudiantes. Sin ninguna duda, espero y deseo que sea un 1 como una catedral. Por cierto, la semana pasada solo acertaste la derrota del Círculo en Ávila. Habéis puesto que ganaban Oviedo, Grupo y Gijón Basket y solo acertaste la derrota del Círculo. Alguien te dirá que tienes inquina contra el Círculo, ¿eh? Cuidado, que irás... Aquí cualquier cosa que digamos es interpretable como... Claro, como siempre a unos a otros. Bueno, yo apuesto según lo que veo. La verdad es que, bueno, luego comentaremos, pero lo del Círculo no lo veo. No lo ves. Venga. No. Seguimos con el tema de la ley. Bueno, Julio, es que me cuesta a veces un poquito hablar porque, bueno, tuve otro percance el lunes. ¿Tuviste otro percance el lunes? Tuve un percance el lunes. Tengo una pequeña fisura en la costilla. Vaya por Dios, ¿y cómo te la hiciste? Pues nada, es que uno de los gatos estaba muy raro el lunes y se escondía, cosa que no es habitual en su comportamiento. Y bueno, parece ser que los gatos cuando se esconden puede ser que un signo de que están enfermos. Además no había comido casi nada ese día, estaba con una actitud muy diferente, porque los gatos no suelen ser de quejarse y tal. Entonces se había escondido por ahí intentando ver dónde estaba. Me agaché, hice un esfuerzo y me crujió así, me crujió en la costilla, me hice daño y tengo ahí la fisura y no puedo... y los movimientos... Esa patología es muy dolorosa porque entre las costillas, aparte de músculos, que son los que intervienen en el proceso de la respiración, sobre todo de la inspiración, pasan terminaciones nerviosas y entonces, claro, cuando haces el golpe en la costilla o la torsión o lo que sea, también estás contundiendo un poco el territorio neurológico. Entonces, lógicamente, por eso duele. Sí, no, a moverme, por ejemplo, en la cama, levantarme, tal. Hoy noté un poco de mejoría, pero bueno, todavía duele un poquitín, pero nada. Que estamos gafados, tío, estamos gafados. Cada día hay una historia. Pues mira, a ver lo que haces para cuando celebres la victoria del Oviedo el sábado, tienes que tener cuidado. Y yo creo que, también te lo voy a decir, yo creo que ya la edad, ¿eh? La edad no perdona, tío. Son todos ya achaques. Claro, pero bueno, oye, todavía estamos en una edad adecuada, 37 tacos, hostia, todavía estamos bien. Bueno, Julio, vamos a hablar del Oviedo Baloncesto. Seguimos hablando de cositas. Perdona, Fran, 37 Dime. No, todavía 36. 36, sí, para 37. Eso viendo baloncesto. Bueno, en mi caso, en el tuyo no, en el tuyo más todavía. Julio, Cresle Cesne, baja definitiva. Bueno, no vamos a echar mucho tiempo hablando de esto, pero sí que quiero comentar una cosa, porque parece que la baja la solicitó el jugador y yo es una cosa que no acabo de entender muy bien que pueda haber pasado ahí. Un jugador que era titular y que de repente, justo con el cambio de entrenador, deje de jugar, el propio jugador pida la baja cuando ya, bueno, más o menos muchas de las ligas están en proceso de terminar y incluso ya tienen sus mercados cerrados o medio cerrados. Es una cosa extraña. Evidentemente, el Oviedo Baloncesto sigue buscando algo en el mercado. Se dice que está a punto de llegar un escolta o un alero, pero no sé muy bien cómo encajas tú esta noticia.
Pues, a ver, yo sinceramente, en caso de haber hecho algún cambio, yo hubiera propuesto a otro jugador de la plantilla. Claro, eso no es, este argumento no vale porque la salida la propone, parece ser el jugador, no el club, ¿no? Bueno, pues no lo termino de entender. Es un jugador que ha hecho unas medias interesantes que hemos comentado tú y yo de casi 8 puntos por partido, que, bueno, yo creo que si bien en defensa alguien le puede achacar o personas le pueden achacar que a lo mejor no se esforzaba lo suficiente o que no era un gran defensor, yo creo que en ataque aportaba, ¿no? Ahora se necesitan puntos. Creo que con el anterior entrenador era prácticamente siempre titular. Entiendo que si el anterior entrenador hubiera detectado algún tipo de indolencia por parte del jugador, lo hubiera sentenciado, y más teniendo en cuenta el carácter del anterior entrenador. Entonces, poniendo todas esas cosas encima de la mesa, pues no termino yo tampoco de entender qué es lo que ha podido pasar para que el jugador solicite la baja. Entiendo que es un tema de que, o sea, que el jugador no jugaba o con el nuevo entrenador a lo mejor se le cambió el rol en el equipo, pero bueno, creo que pasó muy poco tiempo en el cual se hubiera podido ver en ese rol diferente, ¿no? Con lo cual, para tomar esa decisión. Eso enlazando con que efectivamente las ligas ahora, pues que te fiche alguien, yo creo que es sumamente complicado, pues la verdad es que no lo termino de entender muy bien. Hombre, Salvo que hubiera algún tema personal, pero tampoco, sí, cuando eso se suele mencionar, ¿no? Ese tipo de, por circunstancias personales, motivos personales, y no fue este caso, vaya. no, lo que sí parece es que, perdona, Frank, que voy a conectar aquí el cargador ahora, que ya lo tenía aquí preparado. Nada, no te preocupes. Sí, para que ya se me estaba acabando la batería. Lo que sí, del móvil, lo que sí parece bastante evidente es que algo importante ha tenido que pasar que ha hecho que el jugador tome la decisión de marcharse, ¿no? No parece que al club le haya importado en ese sentido, porque, bueno, tú no puedes, hombre, no puedes tener un jugador excesivamente a disgusto en una plantilla, pero también a lo mejor le puedes obligar a cumplir el contrato y decir, oye, rinde todo lo que puedas, que eso va a ser beneficioso para ti. Bueno, no sé, la verdad es que es una situación extraña y yo creo que en estos momentos de la temporada el gran perjudicado de todo esto es el Alimerca Oviedo. Más aún cuando está comendador lesionado de larga duración y, claro, estás expuesto a que alguna baja circunstancial como la de Nigel Pruitt el pasado sábado te deje la rotación muy mermada, y eso, aunque llegue un fichaje, pues no sobran, digamos, los jugadores y las aportaciones, ¿no? Sí, hombre, no, por supuesto, si el Oviedo tuviera 2 o 3 victorias más, pues hombre, veríamos la situación de otra manera, diríamos, bueno, ya se irá capeando el temporal y tal, pero con la que está cayendo y con las victorias que pueda necesitar el Oviedo y con lo que se juega en cada partido, no estás para perder a nadie. Y desde luego, si tienes que perder a alguien, debería ser alguien que haya tenido un papel más marginal a lo largo de toda la temporada, ¿no? Claro que, vuelvo a repetir, esto no es una decisión del club, es una decisión del jugador, parece ser. Y bueno, el club no parece que hayan estado muy contentos con él porque tampoco parece que les haya supuesto mucho problema que el jugador se marchase. Bueno, Julio, por cierto, antes nombrabas, cuando hablábamos del partido del Estudiantes, nombrabas a Felipe Dos Anjos, que están en Andorra. Que echaste de menos. Ahí me acabo de decir. Efectivamente, no, pero bueno, Kevin Larsen, evidentemente en la parte final del partido, sí, bueno, cualquiera, seguramente alguno de nuestros amigos, entre comillas, ya me la tendrá guardada, fue un lapsus porque evidentemente Felipe Dos Anjos estuvo en el Estudiantes, aunque se está revalorizando bastante en esta temporada en el Andorra, me traicionó el subconsciente, Fran. Pero Larsen no estaba eliminado, ¿eh? Ya te digo yo que no, el partido. Pues te digo que los minutos más importantes del último cuarto, que yo lo vi prácticamente entero, el Larsen yo no lo vi en la pista. Bueno, Julio, vamos a ver ese partido domingo a las 6. Por cierto, esos partidos últimos de la Limer, que los próximos. Sábado, Fran. Perdón, sábado. Estamos jugando en unos horarios no habituales, un poco diferentes. Este es a las 6. El siguiente ante Melilla va a ser el día 1 de abril a las 6 menos cuarto. Que yo creo que lo adelantan un poquito porque ese día hay un Oviedo-Eibar muy importante en el Tartiere a las 9, y para que la gente tenga tiempo para ir luego al fútbol, porque además del Oviedo de fútbol, de los próximos 4 partidos solo juega uno en casa, que es ese día. Entonces, viendo cómo está nada más la cosa también por el fútbol, que no sé yo este año si vamos a cantar y contar algunos descensos por ahí, eso ya sería tema para otro programa, Julio, pero bueno, ¿cómo está el fútbol asturiano? Pero volviendo al partido del sábado, que ya lo tenía aquí mal apuntado, amigo, estoy fatal. Sábado a las 6, Alimerca, Oviedo Baloncesto, Movistar Estudiantes,
Voy a repasar un poquito, si te parece, la plantilla que tiene el equipo estudiantil. Además, con muchos nombres ex-OCB. Javi Rodríguez para empezar en el banquillo. De bases tenemos a gente como Hansel Atencia, también otro ex-OCB. Adam Sola o el propio Josep Fran, fichado a mitad de temporada procedente de Girona. Jugadores exteriores como los canteranos Héctor Alderete, Rubén Domínguez, otro ex-OCB, Paul Jorgensen, el letón Tom Leimanis, por cierto, Jorgensen jugando con pasaporte italiano. Y ya como jugadores interiores, Kevin Larsen, el mencionado, Son Smith, Karamo Yaguara, Leonardo Demetrio, Dani Agbelese, y se me quedaba aquí en el tintero otro alero como el estadounidense Mark Hughes. Bueno, una plantilla yo creo que bastante importante, quizás no es de las mejores de la categoría o de las 2 o 3 mejores, pero bueno, quizás para no tener 7 derrotas sí que daba la plantilla de Estudiantes, ¿eh? Pues posiblemente. Por cierto, el otro día ni Agbelese ni Larsen, ya te digo, jugaron los minutos importantes del final del partido. Bueno, es una plantilla con jugadores y nombres importantes y que evidentemente, pues eso, llevan 7 derrotas y parecen bastantes, ¿no? Bueno, veremos a ver qué imagen dan en Pumarín y yo creo que la redención solamente mi redención solamente la conseguirían si muestran la misma actitud que mostraron el día de Almansa. Pues Agbelese tampoco fue eliminado ese día, de hecho no tuvo eliminados en Estudiantes. Igual los estaba reservando para venir a jugar a Pumarín. Otra cosa es que tuviese a un jugador tocado durante el partido, pero bueno, en principio no tenemos ese dato. Julio, nada, no hablamos mucho más del tema porque, bueno, se nos va el tiempo y tenemos todavía muchas cosas de las que hablar. Ya mencionamos un poquitín esas novedades de mercado. Michael Carrera, que ficha por el Gran Canaria, y el Almansa, que perdió sus jugadores. El Almansa ha quedado con 10 jugadores en plantilla. Sé que imagino que se moverá rápidamente para fichar a algún jugador, sobre todo en la posición de Bobby Harris, que es donde más ha perdido. Mira, por ejemplo, Bobby Harris sí fue baja por motivos personales, eso sí se sabe. Bueno, dejamos el Aleboro, Julio, que llevamos ya un buen trecho de programa, y pasamos a hablar de la Ley Plata porque hay cositas interesantes esta semana. En la conferencia quedan 4 jornadas, por cierto, de liga regular, ya queda muy poquito. El Prat sigue líder 18-4, Menorca 17-5, con 16-6 el San Antonio Ibiza, 15-7 Benicarló y con 13-9 ya Cornellá y Palma. Y te digo que hay cosas importantes en el porque Menorca tenía un derbi muy importante ante el Palma y lo sacó adelante de 66-74, con lo cual el Prat sigue llevándole una victoria de ventaja. Pero bueno, en estas últimas 4 jornadas parece que entre estos 2 equipos se van a jugar el primer puesto. El San Antonio está ya a 2 victorias, el equipo de Ibiza lo tiene más complicado. Y bueno, el Menorca, como te digo, que sacó esa salida difícil, siempre un derbi, siempre lo es, pero lo sacó adelante. Sí, una victoria muy importante. Yo coincido contigo. Yo creo que entre el Prat y el Menorca, pues uno de los 2 equipos va a quedar primero y se va a jugar esa plaza de ascenso contra el primero del otro grupo, que es ampliamente el Tizona de Burgos. El Tizona de Burgos, que volvió a ganar esta semana, ahora hablaremos de eso, 21-1. Clavijo 16-6, ganó precisamente al Zornotza, que es tercero con el Navarra 14-8, y Algeciras 12-10. Y decía del Tizona que ganó en la prórroga al Talavera de nuestro querido Alonso Meana 78-80. El Tizona ya era primero, tampoco cambiaba la vida para ellos, pero para Talavera sí que fue una derrota importante. Y, por cierto, 2.000 espectadores. Escuché la rueda de prensa de Ricardo Uriz. Chapó, por cierto, esa rueda de prensa de Ricardo Uriz, reconociendo el trabajo de sus jugadores y el apoyo de la afición. 2.000 espectadores en Talavera. Me llamó mucho ese dato la atención, Julio, porque bueno, una ciudad que, con todos mis respetos, nunca había tenido baloncesto en estas alturas y no tiene así una tradición de baloncesto ni la provincia de Toledo demasiado grande. Meter 2.000 espectadores en plata son palabras ya mayores, ¿eh? Clasificación, bajan los 2 últimos. Recordad que los 2 siguientes clasificados, ante penúltimo y cuarto por la cola, juegan las eliminatorias de play-out. Baskonia, que ganó el final de Baskonia, ganó esta última semana, lleva 5 victorias. Tormes 6, Talavera 7 y Morón, que acaba de cambiar de entrenador, 8. Y eso que ganó este fin de semana Morón, ¿eh? Y así todo cambió el entrenador. Hombre, Talavera estaría ahora fuera del descenso automático, pero sí que estaría condenado a jugar el play-out. Es verdad que quedan 4 jornadas. Una pena esa derrota,
A mí me da mucha pena que esté ahí metido también el Tormes. Primero, porque puede arrastrar descensos al grupo de EVA, igual que el Baskonia B. Y segundo, porque es un equipo que le tengo también mucho cariño. Pero bueno, volviendo al tema del Talavera, Julio, una pena esa derrota ante todo un Tizona, que imagínate lo que hubiera sido ganar, no solo a nivel de clasificación, sino a nivel anímico. Bueno, es que incluso te podías, habiendo ganado, te podías plantear incluso salir del play-out, ¿no? Lo cual sería, viendo cómo estaba el equipo justo antes de la llegada de Alonso Meana, pues hubiera sido un éxito, ¿no? Talavera siempre fue una ciudad de fútbol sala. El Talavera, que militó muchos años en la División de Honor, con jugadores importantes, y bueno, pues hoy ahora parece que ha nacido un poco la figura del baloncesto en la ciudad, y bueno, yo me alegro, un sitio como Talavera que meta 2.000 personas en un partido importante, y bueno, de aquí al final pues la gente tiene que apoyar al equipo para intentar conseguir el mayor número de victorias posibles que le puedan permitir por lo menos evitar el descenso directo. Siempre es agradable, yo creo, en el baloncesto, Julio, incorporar nuevas plazas, que se añadan nuevas ciudades al mapa del básquet. Por cierto, Talavera, que tiene entrenador a Ricardo Uriz en su primera aventura profesional, un jugador que no hace falta palabras para describir su carrera como jugador, y de director deportivo a Guillermo Rejón, o sea que están ahí en manos de gente que saben de baloncesto, ¿eh? Yo creo que Ricardo Uriz además era un auténtico caballero dentro de la pista, lo hemos visto yo creo que bastantes veces en Pumarín, y yo creo que también en el Palacio de los Deportes de La Guía, con diferentes equipos, y bueno, Guillermo Rejón era mucho más guerrero, mucho más peleón. Lo recuerdo perfectamente en el Palencia. Pues mira, yo a Rejón, perdona que te corte, nunca le vi actitudes, digamos, no, eso no. deportivas feas. No, era Mar... mucho más guerrero en la pista, sí, buscaba las triquiñuelas de veterano. Sí, claro, en ese sentido. Que eso yo no lo veo mal, un jugador además muy peleón, no exento de calidad. Y bueno, Ricardo Uriz, además un base cerebral, excelente jugador y con una carrera muy amplia. Julio, pasamos a Asturianos por el Mundo, que esta semana, bueno, cada vez tenemos menos jugadores porque Tirador fichó por el Gijón Basket. Alex Rubiera no jugó, este fin de semana no hubo liga. Lo hablaba yo el otro día con él por WhatsApp. Digo, ¿qué pasa con esta liga tan rara que jugáis de miércoles o no jugáis de fin de semana? Y me decía él que es la liga más rara en ese sentido que ha jugado en su vida. claro. Pero me decía una cosa muy interesante. Él apuntaba que se protege mucho la liga de la primera división. A nivel digamos, estamental. La máxima categoría. Y que entonces, para no restar atención a esos partidos de la primera división, que se busca muchas veces que no coincidan. Y me parece muy interesante en ese sentido, porque también para los equipos modestos de la segunda es bueno, porque un aficionado al baloncesto a lo mejor no va a ver un partido de segunda por ver uno de primera, y de esta manera pues puede ver los dos, ¿no? El caso claro. Que nada, me disperso. No hubo liga de Superetan. Vamos con Javi Menéndez, que en la victoria histórica del Almansa ante los Estudiantes jugó 4 minutos, menos 3 de valoración. No tuvo mucha participación Javi, pero bueno, una victoria importante para su equipo. Alonso Meana, en esa derrota ante Tizona, 34 minutos, jugó mucho tiempo. Además ya está, bueno, con muchos galones en el equipo manchego. No anotó, no tuvo buen día en ese sentido, pero ojo, 10 asistencias, 4 rebotes y 3 recuperaciones, y un jugador, como te digo, cada vez más importante en la estructura del Talavera, Julio. Sí, bueno, de hecho yo creo que coincidiendo con la llegada de Alonso Meana es cuando se ha producido la auténtica reacción de Talavera, ¿no? En la cual yo creo que el jugador gijonés está teniendo una participación muy importante en esa reacción, y bueno, muchas veces hay intangibles que no salen en las estadísticas, o que las estadísticas en un día determinado no indican que hayas anotado, pero sin embargo puedes hacer asistencias, puedes hacer rebotes, es decir, recuperaciones, como fue el caso del otro día. Y bueno, yo creo que en ese sentido la labor de Alonso Meana, si el equipo de Talavera se salva, que esperemos que sí, yo creo que Alonso Meana va a ser quizá el gran factor decisivo de haberlo fichado, de conseguir esa permanencia. Perdona que me haya levantado, pero era para bajar un poco la persiana, pues estaba entrando ya mucho sol y no se veía nada bien ahí. Bueno, Julio, seguimos con el repaso de jugadores asturianos. En Liga EVA, Chuchi Rodríguez, que en la victoria de Chantada, clara, ante la Flecha, 86-47, pues jugó 19 minutos.
con 7 puntos, 2 de 8 en tiros de campo y 3 asistencias, la aportación más destacada de Chuchi. Alonso Grela, su equipo también ganó el filial del Obradoiro. Y fíjate que la paliza que le metió el Porriño a domicilio, 69-101. Le metió una buena brea. Alonso Grela, 16 minutos, 2 puntos, 2 rebotes y una asistencia. Bueno, los dos australianos que tenemos en el grupo, en nuestro grupo de Liga EVA, siguen aportando, gente joven, gente de futuro, y que están haciendo una muy buena temporada, tanto Chuchi como Grela. Sí, fogueándose además en equipos importantes de la Liga EVA y, bueno, adquiriendo experiencia, minutos que de cara al futuro les va a venir muy bien a los dos. Y por último, Bernat Van Aclocha con su Bremerhaven jugaban ante el colista a domicilio, ante el Sveningen, y ganaron 65-81. Él no tuvo mucha participación, 5 minutos, un rebote. Su equipo es noveno, los 8 primeros son los que juegan playoff. Está con 13 victorias, 13 derrotas, a una victoria del playoff. Quedan todavía, creo que son como la Leboro, 34 equipos, así que llevan 26, quedan 8 jornadas, todavía tienen opciones de meterse en playoff. Y la lástima que, bueno, que tuvo poca participación Bernat, pero bueno, también es importante lo que hace el equipo, al fin y al cabo, Julio. Claro, sí, sí, bueno, evidentemente, pues es lo que te decía antes, los jugadores habrá partidos en los que tendrán una participación más testimonial, en otras tendrán una participación más importante y, bueno, yo creo que al final la situación se equilibrará un poco y bueno, también es un buen sitio para reivindicarse y, bueno, poder jugar buen baloncesto. Pues hasta aquí la sección de Asturianos por el Mundo. Pasamos a la Liga EVA. Una Liga EVA donde nos vamos a extender bastante porque también quedan cada vez menos jornadas, 5 jornadas, bueno, todas jornadas, en todas las ligas quedan cada vez menos jornadas, que eso es de perogrullo, que dice que cada vez quedan, bueno, muy pocas jornadas. Menos para el anterior entrenador del Alimercovio. Sí, que siempre que quedaban muchos partidos, ¿no? Bueno, de hecho, si le preguntas a él, igual te dice que quedan 36 todavía. En la Liga EVA quedan tan solo 5, Julio, y vamos a empezar por la derrota del Círculo Gijón por orden cronológico. 82-56 en Ávila, una derrota apabullante. Al descanso 42-36, pero bueno, el desarrollo del partido vas a darte cuenta que ahora con lo que te vaya relatando, que fue ese resultado del descanso, fue un espejismo. Por cierto, se perdió hasta el averaje, evidentemente, porque se había ganado aquí una diferencia, no me acuerdo si de 15, 17 puntos por ahí al Ávila y se perdió, como igual que el día de Chantada. Empezó ya dominando 14-6 de salida el equipo aburense con el argentino Maggi y Serrato como puntas de lanza. En el primer cuarto 20-12 para el Ávila. Ahí reaccionó el Círculo en el segundo periodo, que fue el mejor del equipo de largo, con Javi Lucas y Milo Vucevic a la cabeza. Del 32-21 se pasó al 42-36 del descanso, incluso se llegó a bajar un poquito menos. Pero en el tercer cuarto, mira, empezó ya con un parcial de 10-0, con Castaño izquierdo haciendo muchísimo daño a la defensa gijonesa. Por cierto, el Ávila había perdido a su center titular, a Jaime Lortzing, que se llevó un golpe en la cara bastante fuerte y no lo notó. Solo jugó el primer tiempo. La diferencia fue creciendo hasta los 25 puntos, con el 68-43. Y el último cuarto, bueno, pues no hubo ningún atisbo de reacción, una auténtica caricatura de equipo, el equipo geométrico, que llegó a perder de 28, y bueno, un poco antes del final. Poco más se puede decir, Julio. Los rebotes 42-34 a favor de Ávila, y los porcentajes, pues mucho mejores en el equipo abulense, en tiros de campo, 31 de 62, que es un 50%, por 20 de 67, que no llega ni al 33%. Con esos porcentajes, evidentemente, bueno, ahí está que el Círculo metió 56 puntos. Mira que era difícil perder el básquet averaje también. Y bueno, yo creo que se hizo un partido horrendo, es la definición. Y bueno, los jugadores muy desacertados. Yo creo que, bueno, pues al final, cuando en el descanso todavía te veías ahí agarrado al marcador, pero cuando te meten ese parcial de 10-0 y se van a 16 puntos arriba, pues ya yo creo que se te viene todo encima y ya no eres capaz de reaccionar. Bueno, el Círculo debería haber intentado reaccionar porque, bueno, realmente tiene jugadores para ello y plantilla. Bueno, no fue así y yo creo que es un traspiés grave, más que nada por la imagen que dejó el equipo gijonés, que yo creo que fue muy mala.
Y bueno, cuidado que no se confíe en la situación porque, bueno, esa tercera plaza en teoría es propiedad del Círculo, pero cuidado que todavía falta algún partido importante y la última jornada hay un Cultural Leonesa Círculo, en León. Otro dato importante, Julio, que en el segundo tiempo se metieron tan solo 20 puntos. Es muy difícil hacer eso en un partido, sobre todo cuando el partido está decidido. Lo normal es que anotes un poco más y que te relajes en el buen sentido, que pierdas esa tensión, pero sin embargo no hubo esa capacidad de reacción y bueno, veremos a ver porque bueno, los rivales para el futuro no te van a regalar nada y como tengas un mal día en este sentido te puedes ir a la calle, a 5 calles más allá. Luego vamos a repasar cómo está la clasificación y cómo está el panorama del Círculo. Por eso te digo que nos vamos a extender un poquito. A nivel anotador, Javi Lucas, 12 puntos, 13 rebotes. Milo Vukcevic, 10 puntos, 5 rebotes. Y fíjate tú ya, con 6 puntos, Sandro Gasic y Alex Navas, tercero y cuarto máximo encestador, con tan solo 6 puntos. Eso ya lo dice todo. Y por Ávila, un cuarteto mágico que fueron formado por Antonio Izquierdo, 21 puntos. El argentino Alejandro Maggi, 14 puntos, 9 rebotes. Eduardo Castaño, 14 puntos. Y Sergi Serrato, 13 puntos, 6 asistencias. Entre esos 4 jugadores, pues destrozaron al equipo geométrico. Julio, el Corinto Gijón Basket, que también perdió, pero dejando una imagen mucho mejor ante el Marín en CPIS Galego, o Mundioma Marín en CPIS Galego, son nombres tan largos que se me olvida. Y tienen sujeto, predicado, complemento directo y complemento indirecto, ¿no? Y adverbio casi. Y adverbio. Y conjunciones. Faltan las conjunciones. Sí. Bueno, Julio. Derrota 72-81 para Corinto. Perdona, Fran. Bueno, luego cuando hablemos de la Crónica Rosa hablamos de conjunciones. Ya te digo yo por qué. Bueno, pero no se te olvide, ¿eh? No se te olvide. Bueno, ya me imagino por dónde van los tiros, pero vamos a volver al Gijón Basket. 72-81, derrota ante el Marín, como te decía Julio. Gijón Basket con las bajas de Josín López y de Charly Suárez. Pero bueno, en el primer cuarto, gran imagen del equipo rojiblanco, sobre todo con Keve, Michu y Alejandro Tirador, que ahora te hablaré de él, llevando pues un poco las riendas del equipo. 20-14 ganaba el Corinto en el primer periodo. Reaccionó Marín en el segundo cuarto, aunque el Corinto estuvo todavía hasta 7 puntos por delante con el 34-27. Ahí la tercera falta de Keve nos hizo bastante daño en ese sentido. Al descanso ganaba 40-38 el Corinto, pero bueno, ya en el tercer periodo el Marín se puso por delante. De todos modos, Keve y Mario Méndez sostuvieron al equipo. Tengo aquí una referencia 51-49, luego un empate a 59 que se rompió de la mano de Hogan, Van Wyk y Filgueira. Y sobre todo ya a 5 minutos del final, 63-71. Y en esa recta final, 2 triples claves, uno de Hogan y otro de Domínguez. Y la victoria que voló para Marín, que bueno, era el favorito. Llegaba con toda su plantilla disponible el equipo visitante, el equipo gallego. No así el Corinto. Ahora hablaremos de otro par de circunstancias, pero bueno, el Gijón Basket que yo creo que dio una buena imagen y eso sí, no pudo llevarse la victoria. Yo creo que el Gijón Basket le aguantó hasta que le aguantó la gasolina y al final un poco por abrasión y por mantenimiento de la percusión, digamos, sobre el equipo gijonés por parte del equipo gallego, pues al final consiguió esa victoria, ¿no? Lógicamente, la realidad hoy día del Gijón Basket es que no puede competir de tú a tú directamente en este caso con el Marín, porque bueno, hay una diferencia en las dos plantillas. En ese sentido, las vicisitudes que asolan al equipo gijonés, yo creo que, o que han asolado, pues yo creo que han producido ese desequilibrio y entonces, aunque jugando en casa, como digo yo siempre tienes más opciones, pero al final era un partido que para ganar tenías que mantener una gran intensidad y acierto durante los 40 minutos y al final pues la gasolina no llegó para eso, ¿no? También hay que poner en el punto de mira sobre un arbitraje, la verdad, bastante deficiente, robando el protagonismo a los jugadores, señalando muchas técnicas. Yo creo que el arbitraje
además con falta de criterio, se exasperó la afición local, hubo momentos que los jugadores del Colito también se descentraron con este arbitraje y bueno, al final yo creo que perjudicó más al Corinto que lo favoreció. Eso sí, en los últimos minutos ya con el partido decidido, ¿qué pasó? Julio, compensating de Pons. el efecto compensating de Pons, al final las faltas aparecen por arte de Birloque para maquillar ese balance. Y bueno, la verdad que un arbitraje, como te digo, muy, muy deficiente, el que se vio en el Palacio de Deportes el pasado sábado. Luego tenemos que hablar de Gijón Basket, que no se me olvide que ayer hubo asamblea extraordinaria. A nivel de anotadores, Cheikeve 18 puntos, eso sí, además de 6 rebotes, pero hizo 1 de 9 en triples, ahí no estuvo nada fino el senegalés. Mario Méndez, jugador recuperado para la causa, yo diría 13 puntos. Gran debut de Alejandro Tirador en casa, 12 puntos, 8 rebotes, me gustó mucho la intensidad de este jugador. Además haciendo ahí labores de base, escolta, jugando en varias posiciones. Y Fernando Suárez, 11 puntos en el equipo rojiblanco, que la verdad que yo creo que con Saúl Pastura al frente ha mejorado sus prestaciones, se ve otro tipo de baloncesto, no se abusa tanto del triple y han ganado protagonismo jugadores que estaban un poco olvidados. El propio Seiku Conte, hablaba de Mario Méndez, Fernando Suárez también ha dado un paso adelante. Yo creo que eso también es algo digno de mención, porque en estos últimos 5 partidos que ha dirigido Saúl Pastur, se ha ganado a la flecha y al grupo, que era lógico, se ganó en el León y se dio muy buena imagen tanto ante Círculo como Marín. Sí, parece que el equipo, bueno, está mostrando una cara más adecuada en esta competición y bueno, de lo que se trata es de terminar la temporada lo mejor posible y bueno, encarar un poquitín el futuro viendo a ver lo que depara, porque bueno, yo creo que sobre el equipo gijonés hay bastante incertidumbre en este momento y veremos si los nubarrones se despejan en el verano o no. Bueno, antes hablábamos de un cuarteto clave en el Marín, ahora hablamos de un cuarteto, perdón, en el Ávila, ahora hablamos en el Marín también de un cuarteto clave, Julio. Sobre todo de Ramel Hogan, el jugador del partido, 29 de valoración, pero mira qué números hizo, 26 puntos con 11 de 11 en tiros de 2, que ya es cosa fina, 1 de 2 en triples y 1 de 1 en tiros libres, o sea, lo metió todo menos un triple. Además cogió 6 rebotes. Kevin Van Wyk, 15 puntos, sobre todo en tiros libres, estuvo muy bien el holandés, 9 rebotes, más el pozo que le dio al equipo el exjugador del Oviedo Baloncesto, que lo conocemos bien. El joven Álvaro Filgueira, jugador que me gusta mucho, 13 puntos, 9 rebotes. Y otro de los pesos pesados del Marín, Zach Monaghan, 12 puntos, 6 asistencias, además metió triples claves el jugador americano. El Gijón Basket, por cierto, ahí voy a decirlo ahora que si luego igual se me olvida. Ayer martes hubo asamblea extraordinaria o junta extraordinaria de socios en el Club Rojiblanco para preparar el cambio de directiva. La actual directiva termina su mandato o su periodo de 4 años al frente del club. El 20 de abril va a haber elecciones, se pueden presentar candidaturas hasta el día 5 y el 20 de abril habrá elecciones para que una nueva directiva pues tome el relevo. Se habló mucho, incluso tuvimos una sesión un poquito para medios de comunicación en la que se hablaron de temas. Se habló del tema, por ejemplo, del tema deportivo, de lo que ha pasado este año. Se dieron ciertas explicaciones. También se habló, yo creo que hay que poner las cosas buenas y las cosas malas en la balanza del tema económico, que esta directiva cuando cogió el club estaba en números rojos y está ahora, no es que sobre el dinero ni muchísimo menos, ojalá, pero está con una situación económica sostenible. Hay mucha aportación también de patrocinadores y ese trabajo de sacar patrocinadores que está ahí. Y bueno, la cantera que se sigue trabajando con ella, con los equipos inferiores. Bueno, Julio, como tú dices, habrá que ver quién coge ahora el club y qué pasa. Yo creo que el club, de otra manera, está sentado en Liga EVA y habrá que ver, sobre todo, ver hacia dónde quiere ir el club, ¿no? Ver también si das continuidad al entrenador actual, a qué parte de la plantilla das también continuidad y hacia dónde quiere seguir el club. Si quiere pues seguir estabilizado en esta competición o se aspira a otras metas. Es un poco la incógnita que hay que despejar en los próximos meses. Sí, sí, porque bueno, este año han sucedido demasiadas cosas, casi todas negativas,
Y entonces yo creo que otra temporada así el club yo creo que no se lo podría permitir, ¿no? Por lo tanto, bueno, una vez que termine la temporada será el momento de analizarlo todo y, bueno, ver que efectivamente qué nuevos o qué rectores va a tener el equipo del Gijón Basket y sobre todo, siempre en la vida lo que debe primar es que tengas las ideas claras, ¿no? Es decir, de lo que debes hacer y por dónde debes de tirar. Si tienes eso, ya tienes una parte muy importante de las circunstancias de la vida hechas. Lo peor es no saber, pegar bandazos, etcétera, etcétera. Eso es lo peor que te puede pasar. Y entonces, bueno, pues veremos a ver lo que sucede en el verano, porque el verano anterior nos las prometíamos muy felices y desgraciadamente, pues, aunque la temporada yo creo que se va a librar, deportivamente hablando, relativamente bien, han sucedido demasiadas cosas como para volver a repetirlas. De hecho, la afluencia de espectadores ha disminuido durante la temporada. Yo creo que mucha gente se ha desilusionado. Fíjate que el otro día venía el Marín, se venía de ganar a León, o en León, no jugaba el Sporting a esa hora, y yo esperaba que iba a haber mejor entrada y bueno, no creo que apenas llegábamos a los 200 espectadores cuando en otros partidos de temporada se han superado los 400, incluso los 500 y no solo el día del derbi ante el Círculo. Yo creo que al final, pues también ese tipo de cosas a la gente, incluso a patrocinadores, le pueden afectar y es importante, pues eso, no perder más e intentar mantener ese proyecto en la buena línea, ¿no, Julio? Efectivamente, sí, porque bueno, la gente lógicamente no es tonta, la gente ha visto la realidad, ha visto cómo el equipo se descomponía durante un tramo de la temporada, deportivamente hablando, se descomponía de manera importante y claro, la gente pues dice, oye, pues yo para ver eso, pues mejor me quedo en mi casa, ¿no? Bueno, veremos a ver, ya te digo, este verano si, bueno, se produce un planteamiento claro en qué dirección quieres ir y se puede ejecutar de la mejor manera posible. Bueno, Julio, lo que sí se ejecutó desgraciadamente fue el descenso del Grupo Covadonga. Se confirmó este pasado domingo. En la matinal del domingo, derrota la más abultada de la temporada ante el Bosco, ante el Sol Galeo Bosco Salesinos de Orense, 116-61. Un partido en el que el Grupo Covadonga tan solo jugaron 8 jugadores, alguno de ellos no habitual, muchas bajas. El Bosco fue un ciclón ya en el primer cuarto, 35-13. A partir de ahí no hubo historia. Al descanso 60-31. Creo que los números lo dicen todo. No vamos a hablar mucho de lo que fue de la crónica del partido, porque es que no da para mucho. Fíjate, el Bosco hizo 15 de 26 en triples, que es una barbaridad. Y ahí destacó Isaac Vázquez con 8 de 9, unos números casi de Larry Bird en su mejor época. Pero como te digo, Julio, bueno, el grupo evidentemente ya empezaba mal la temporada, solo se ha conseguido una victoria pese al esfuerzo del cuerpo técnico y de plantilla y desgraciadamente se confirma este descenso que yo creo que también tiene que hacer replantarse no solo para el grupo, sino para otros equipos asturianos masculinos y femeninos que ya en su momento, bueno, pues optaron por ese planteamiento de salir con plantillas prácticamente eminentemente asturianas y con muy pocos refuerzos y un poco a verlas venir y a ver qué pasa. Claro, luego la realidad del baloncesto te pone la dura realidad te pone en tu sitio y pasa lo que pasa, Julio. Pues sí, pues era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? A pesar de, como tú muy bien dices, pues oye, el esfuerzo de cuerpo técnico, de plantilla, pues bueno, la realidad era la que era y al final desgraciadamente se plasmó la pista, ¿no? Pues un poco el comentario que hice antes y que hemos hecho ahora respecto al Gijón Basket es un poco parecido a lo que se puede aplicar al grupo, ¿no? El grupo tendrá que sentarse, reflexionar, ver en qué categoría puede competir adecuadamente, lo vamos a decir así, y si no es en una, tendrá que ser en otra, donde tenga una mejor realidad, porque, bueno, hombre, no es agradable para un cuerpo técnico y para una plantilla plantarte en una temporada en la cual hasta la fecha ganas un solo partido y te sientes ahí como el patito feo de la liga, ¿no? Entonces, eso no sería bueno repetirlo y yo creo que va a ser necesaria una reflexión por parte de la gente que lleva el baloncesto en el grupo de sentarse y de pensar en qué categoría se puede competir adecuadamente y no repetir yo creo que el error de esta temporada, intentando hacer una buena liga con unos mimbres pues que se demostró que igual estaban demasiado justos para esta categoría. De hecho, este descenso
conlleva el descenso también del equipo de Nacional, del filial, que tendrá que bajar a Primera Autonómica, salvo que el grupo recuperase la plaza en despachos, cosa complicada, porque siendo el último clasificado, que todos indican que va a ser el último, pues claro, tienes por delante otros equipos con derecho preferencial para conseguir esa plaza. Julio, a nivel anotador, por parte del grupo, Alejandro Cabal, 12.7 rebotes, Antonio Deva, 12.5 rebotes, con 11 Diego Cuetos y con 8 Arturo Fernández y Jesús Noguero. Por parte del Bosco, pues también otro cuarteto, no sé si va la cosa de cuartetos. Isaac Vázquez, el del 8 de 9 en triples, 39 de valoración, claro, con esos números la valoración se le disparó, 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, y otros 3 jugadores que hicieron doble-doble, pero claro, se pusieron las botas los jugadores orensanos. Tate Tape, 22 puntos, 12 rebotes, Marco Villalba, 18 puntos, 11 rebotes, y Manu Varela, 14 puntos, 11 asistencias, que no es habitual dar 11 asistencias en Liga EVA. Vamos con la clasificación, Julio. Chantada 19-2, Marín 17-4, Círculo 16-5, Ávila y Cultural Leonesa 14-7. Y aquí me paro. Chantada le saca 2 victorias a Marín por esa primera posición, que sabemos que es la pasaporte directo a la fase de ascenso. Ojo, porque todavía tienen que jugar entre ellos. O sea que Chantada todavía no lo tiene hecho. La última jornada, recordad que juega aquí en Gijón precisamente ante el Corinto. El Marín todavía está ahí enganchado. Círculo con esta derrota en Ávila es tercero, pero está una victoria del Marín más el Básquet Averás, que lo tiene perdido, con lo cual va a ser complicado asaltar esa segunda posición. Por otra parte, el Círculo lleva 2 victorias de ventaja al Ávila y a la Cultural Leonesa, pierde el averaje con el Ávila y de momento lo pierde con la Cultural, que el último partido es en León. Resumimos el tema del Círculo. Casi imposible ya ser primero, complicado ser segundo, objetivo ser tercero. Ser tercero significa jugar contra el anfitrión de la Final Four previa en su casa, porque vas a cruzar con el segundo del otro subgrupo, y todavía con un calendario por delante, bueno, con alguna sorpresa o alguna trampa en el camino, porque ahora se recibe a Siria, luego se viaja a Betanzos, luego es verdad que se juega ante Grupo y La Flecha, pero la última jornada en León, sobre todo las salidas a Betanzos y a León pueden ser complicadas. Es verdad que Ávila y Cultural tendrían prácticamente que hacer pleno, pero todavía no se puede uno relajar, ¿eh? Bueno, más le vale llegar al Círculo con 2 victorias de ventaja al partido de León, porque si no, si llega con una sola victoria de ventaja, mucho peligro, ¿eh? Porque, bueno, en caso de derrota, el Círculo se quedaría fuera. Porque aunque sea por un punto, porque ya se perdió aquí, claro. Exactamente, claro. Ahí está la cuestión. La Cultural meterá ese día, si se juega a meterse en el playoff, pues meterán en el Palacio de los Deportes de León 5.000 personas igual. Y cuidado porque, bueno, el Círculo fuera de casa en las últimas jornadas está flaqueando bastante, ¿no? Bueno, vamos a ver si para llegar con 2 victorias de margen, que es la situación que tiene ahora mismo, yo creo que va a tener que ganar de los próximos 4 partidos, porque el quinto sería el de León. De los 4 partidos tiene que ganar 3 mínimo y probablemente los 4 para asegurar esa posibilidad. Pues veremos lo que pasa. Seguimos con la clasificación. Obradero 13 victorias, es sexto. Corinto Gijón Basket séptimo con 11 victorias. Tiene en estos momentos 3 de ventaja sobre el descenso. También es verdad que puede haber más descensos si se producen pues los descensos a su vez, valga la redundancia, de Tormes y Baskonia B de Plata. Pero con 9 victorias está el Siria, con 8 Bosco, Betanzos y Porriño, 5 La Flecha, 4 a Estrada y 1 al Grupo Covadonga. En el otro subgrupo, ojo porque se produjo la segunda derrota consecutiva del Guecho, que sigue segundo con 14 victorias. Con 13 está tercero el Mondragón. Y ahora fíjate aquí el cacao maravillado que hay. Con 12 hay 3 equipos. Bilbao Basket, el filial. Cant Basket de Santander y Grupo Santiago, que es el filial de Burgos. Y con 11, ya un poquito más lejos, el Guipúzcoa EASO y el Santurchi. Ojo porque este grupo está todavía muy, muy apretado, quitando la primera plaza que es para el Logro Basket, del equipo de Logroño. Pero bueno, Guecho de momento sigue segundo y a día de hoy sería el rival del Círculo en esa Final Four en las semifinales. Claro, si entras tercero, hombre, ya sabemos también que jugar a veces de anfitrión es un
una presión añadida para el anfitrión, pero yo siempre preferiría jugar una semifinal ante el que no es anfitrión que ante el que lo es. No sé lo que opinas tú. No, no, indudablemente, porque además, bueno, estos equipos del País Vasco, pues bueno, seguramente será un premio para ellos jugarlo y seguramente, aunque jueguen en casa, si juega, por ejemplo, el Guecho contra el Círculo, lógicamente el que debería tener todas las opciones o todas las papeletas, en teoría, para ganar es el Círculo, y eso puede suponer una presión añadida para el Círculo, precisamente, no tanto para el que juega en casa, ¿no? Bueno, veremos a ver. El objetivo fundamental del Círculo es asegurar mínimo esa tercera posición y luego pues veremos a ver en qué dinámica llega a esa concentración para jugar esos partidos y bueno, veremos a ver el rendimiento que puede dar. Bueno, Julio, te voy ahora con la próxima jornada para los equipos asturianos y si quieres también darme ya quiniela. Sábado a las 8, Palacio de Deportes. Tenemos muchos partidos este fin de semana en Asturias, el del OCB y también 2 de Liga EVA. Pues el sábado a las 8, Palacio de Deportes, Círculo Gijón, Calvo Basket Siria. Domingo a las 5, Obradoiro Ames, Corinto Gijón Basket. Y domingo a las 6, Grupo Covadonga Hereda Auténtica Ávila. Hombre, a ver, el Círculo contra el Siria voy a poner un 1, no puede ser de otra manera. Grupo Ávila, me gustaría poner un 1, pero creo que va a ser un 2, porque el Ávila es un equipo potente, que además viene en una dinámica increíble. Creo que de los últimos 13 partidos ha ganado 12 o algo así, con lo cual, bueno, partido muy complicado. Y el otro partido me dijiste que era Obradoiro o Gijón Basket. Sí. Pues ahí voy a poner un 1. Un 1, bueno. Entramos en Primera Nacional Masculina, Julio, que se nos va el tiempo. Vamos a resumir un poquito hoy para poder tratar otros temas. Se disputó la pasada jornada, la jornada 20, la antepenúltima, el pasado fin de semana, quería decir. Hubo un partido aplazado por condensación de la pista, cosas que siguen pasando en el siglo XXI, Julio. El encuentro entre Lupa Motors Noreña y Avilés Sur no se pudo disputar, con lo cual tendrá que recuperarse ya, porque claro, es que la liga regular está a punto de terminar, encima dos equipos que están luchando por el playoff. Te voy con resultados. Pumarín Círculo Gijón 84, Navia La Magalla 73. Con esta derrota el Navia ya prácticamente dice adiós a los playoffs y el Pumarín, por el contrario, pues prácticamente si no saca el billete definitivo, pues lo encara de una manera importante. Con 21 puntos Álvaro García, con 18 y 14 rebotes Diego González por el Pumarín. Y por el Navia, el mejor Pablo González Peix, con 22 puntos, 11 asistencias, 30 de valoración. Bueno, pues nada, al final Navia va a confirmar una temporada bastante mala y bueno, pues no, casi era la última oportunidad de tener alguna opción de meterse en el playoff y no va a poder ser. Por cierto, hay una plaza de descenso virtual porque bueno, a veces se producen esas renuncias y esas cosas que pasan en el baloncesto. Claro, si no baja Navia, bajaría el final del grupo. Veremos también qué equipos pueden subir de autonómica, porque ahí también hay algún filial, por ejemplo, el del Pumarín está ahí peleando, y hay equipos que a veces renuncian a subir, porque estaría bien tener el año pasado, el año que viene, una nacional, ya no digo con 14, que sería ideal, pero por lo menos con 12 equipos, para que sea un poco una liga un pelín más larga y que sea par. Otro resultado, Julio, Archivo 79, Castrillón 74, partido muy polémico. El Castellón, que tenía el partido en la mano en el último minuto, hubo ahí un cambio que se pidió a la mesa no se enteró, luego hubo los árbitros terminaron pitando una técnica al banquillo, a resultas de la cual, bueno, pues acabó habiendo una prórroga, en la prórroga se impuso el Archivo, victoria importantísima para el Archivo, porque si hubiera perdido estaba prácticamente fuera de los playoffs, porque todavía tiene que descansar. Por parte del Archivo, 25 puntos para Albano Fernández y 8 rebotes, 22 para Pelayo Capín, también 8 rebotes, y por el Castrillón, 24 Javi García como máximo encestador. Por cierto, el Castrillón que juega esta noche de miércoles, partido aplazado en casa ante el Sanfer. Y el Castrillón lleva, en 10 días tenía 4 partidos con los aplazados, perdió en Navia, perdió en San Claudio, hoy juega ante el Sanfer y el fin de semana le va a tocar contra la Universidad de Oviedo.
Una pena este partido porque, bueno, por las informaciones que tenemos, efectivamente, un atropello claro al equipo de Piedras Blancas que le supuso una derrota, que es una derrota importante. Y realmente a veces suceden cosas en el mundo del deporte que son inexplicables. Si pides una situación de cambio, la mesa te concede la situación de cambio, luego llega el árbitro, pregunta a la mesa se desdice, dice que no autorizó nada y encima te acabas llevando una técnica. Yo creo que al final... Y Bueno, encima, es que la disculpa que da la mesa es que con el ruido del pabellón no se enteró el árbitro y entonces... Imposible, Fran. O sea, imposible. Lo que pasa es que es imposible. Es decir, no estamos hablando de que estaban jugando en el Boston Garden o estaban jugando en la cancha de Milwaukee o la cancha del EFES de ayer, que había 16.000 personas. Entonces, Bueno, en esas según nos canchas... comentaron, había bastante gente y había bastante ruido. Pero Yo aunque creo sea así, se podía haber arreglado de otra manera. de otra manera y bueno, en todas las canchas donde hay muchísimo público, yo creo que cuando hay situaciones de la mesa, etcétera, pues al final, si tú pides un tiempo en estas pistas, etcétera, vamos, creo que la mesa se entera habitualmente por mucho ruido que haya, yo no sé, pero a mí me parece que, bueno, tal y como bueno, tenemos la información de que ha sucedido todo, me parece un atropello al equipo de Piedras Blancas que evidentemente al final, con 2 tiros libres fallados, yo creo que un poco fruto también de la, bueno, de la impotencia y de la situación del momento, pues entras en una prórroga que llegas en peor dinámica y acabas perdiendo, ¿no? Yo creo que ha sido, bueno, pues una injusticia y, bueno, espero que el equipo de Piedras, pues el Castrillón, pues gane estos 2 próximos partidos. El segundo lo tiene complicado contra el CAU, pero bueno, hay que pelearlo y bueno, siga en esas posiciones punteras. Por otra parte, el derbi gijonés de filiales, Grupo Covadonga 79, Gijón Basket B 72. Ojo que al final el Gijón Basket sigue en plena caída. Por parte del grupo, 15 puntos para Pedro Gutiérrez y con 13 Samuel García, los mejores. Y por parte del final de Gijón Basket, 19 para Cristian de los Santos, 16 Marcos Lago. Ojo que el Gijón Basket, como te digo, Julio, está dando síntomas de flaqueza ya no solo en casa. Y por cierto, la próxima semana le vuelve a tocar jugar en casa en otra cancha. Ya jugó en el Palacio de Deportes, jugó en la Tejerona, que es la siguiente, en Gijón Sur y en la Arena. Creo que no le quedan más donde jugar. Hombre, podría jugar en la cancha del colegio de los jesuitas, una cancha mítica donde yo he visto tantísimos partidos y donde incluso he hecho mis pinitos tirando a canasta, ¿no? Pero bueno, yo creo que, claro, si vas cambiando prácticamente cada semana de cancha, yo creo que al final un poco la explicación de por qué ha venido ese bajonazo, yo creo que ese aspecto yo creo que es bastante importante en en la consecución de ese bajonazo en el rendimiento que, bueno, que está experimentando el equipo gijonés, ¿no? Y por último, Universidad de Oviedo 76, San Ferazba 64, el CAU que tuvo que sacar sus mejores galas para poder librarse de un Sanfer que llevaba 4 victorias seguidas, Julio. El mejor Mario García Conde 18 puntos, Ismael Diarra 16 y 9 rebotes. Y por parte del Sanfer, con 18 puntos, Alfonso del Busto y además 7 rebotes. Nada, el CAU que sigue líder y el Sanfer, bueno, claro, le sigue pesando ese punto menos de sanción, pero bueno, también es verdad que tiene ese partido aplazado que jugó hoy ante el Castrillón, que es importante para ellos para meterse en el playoff. Sí, bueno, la temporada del CAU es absolutamente inmaculada. Y bueno, lo que decimos todas las jornadas, ¿habrá algún equipo, quién será ese equipo que conseguirá derrotar por primera vez al CAU? ¿Será el Castrillón? ¿Será el Castrillón? Sabe Dios, sabe Dios. Julio, clasificación. No sé si dártela por puntos o por victorias. Yo creo que es mejor por victorias porque por puntos hay equipos que tienen 19 partidos, otros 17 y es un lío. Mira, Universidad de Oviedo 18-0 y Atlética Vilesina 15-3 están en playoff ya, matemático. Luego el siguiente sería el Castrillón 9-8, que todavía no está matemáticamente, aunque lo tiene muy a favor. Con 8-10 ya tendríamos a Gijón Basket B, a Viles Sur y Pumarín, que están en buena disposición, pero ojo, pues están 8-10. Ya luego 7-11 Grupo Covadonga B, 7-12 Archivo, que sería el octavo, 6-11 Noreña, 7-10, pero tiene un punto menos por la sanción, Sanfer, y 5-13 Navia. Próxima jornada, aparte de ese partido que nombrábamos aplazado, pues tenemos para el fin de semana
El sábado a las 6:15, Navia, Grupo Covadonga B. A las 7:15, Gijón Basket, Lupa Motors Noreña. Y a las 8, Derbi Avilesino, Avilesur, Atlética Avilesina. Domingo a las 12, Castrillón, Universidad de Oviedo. Y a las 7, Sanfer, Pumarín. Descansará el archivo esa jornada 21. Pasamos, si te parece, rápidamente a la primera nacional femenina para cerrar el baloncesto asturiano, que estamos casi con hora y media ya de programa, Julio. La penúltima jornada se disputó el pasado fin de semana. Había una gran incertidumbre que era qué pasaba con el CAU, y el CAU perdió ante el AZBA 67-54, un partido que necesitaba ganar los dos partidos que le quedaban y que perdiera sus dos partidos en el Carmelitas para ser octavo, pero no fue capaz en el CAU. Un partido en el que el AZBA llegó al descanso perdiendo, pero remontó en la segunda mitad. Voy a repasar aquí las más destacadas del partido. Por parte del AZBA, 15 puntos para Laura Martínez, y por el CAU 14, Tamara Labra. Una lástima que esta derrota deja sin playoff ya a la Universidad de Oviedo, Julio. Bueno, yo creo que el equipo universitario iba muy justo de victorias para conseguir ese playoff. Y bueno, pues alguna derrota que se escapó por la temporada, pues ahora al final se echa de menos y bueno, una pena, pero yo ya te digo, creo que iba demasiado justo, tenían que darse demasiados resultados para que se produjera esto. Y bueno, entre otras cosas, este partido pues era muy complicado, ¿no? Para el equipo universitario, porque se enfrentaba pues probablemente al mejor equipo de la categoría, ¿no? Y fíjate que el Carmelitas perdió su partido. Te hubieras puesto ahí a una, y con la última jornada ahí con todo por decidir. Había otro derbi asturiano, el Fodeva, que hasta el descanso pasó muchos apuros ante la Lecara Atlética Vilesina. En la segunda mitad rompió el partido el equipo de Fran Sánchez, ganó 51-78, y 3 jugadoras destacadas ahí en el Fodeva. Con 19 puntos marcha Frechilla, con 15 Tigre Sanabria, con 15 también Elisa Álvarez. Y ojo, la primera victoria, Julio, del Grupo Covadonga. Jugaba contra el penúltimo, el filial de Arsil, que solo había ganado un partido en la primera vuelta al grupo, y esta vez tocó sonrisas para el equipo grupista, que ganó 69-52, 20 puntos para Julia Fernández con 11 rebotes y 17 Ainhoa Cartón, perdón. Por lo menos el grupo no va a terminar la temporada con un 0 en el casillero de triunfos. Sí, bueno, es importante. No sé cuál fue el resultado de la primera vuelta. Te lo digo por saber si al final el grupo pudiera librar. Le pasa en el averaje. O sea, queda por encima del grupo. Sí. Bueno, aunque es una cosa meramente anecdótica, pero bueno, ya no te ves último, ¿no? Tienes una victoria, has conseguido ganar al penúltimo clasificado y remontar el averaje. Bueno, por lo menos una pequeña satisfacción. Decimos algo parecido que para el equipo masculino de Liga EVA, y bueno, pues oye, pues al final, pues si quedas penúltimo clasificado, pues aunque en los libros de historia pues se vea que solamente conseguiste una victoria, pero bueno, al final queda un poco el tema maquillado, ¿no? Una temporada, la verdad es que bastante aciaga. Así todo, desciende el Grupo Covadonga este año. El Atlética Vilesina se va a salvar, le queda todavía jugar un partido. El Fodeva, que no lo dije, con esta victoria, más contando que el último partido lo juega ante el grupo, precisamente, lo lógico sería que quedase entre los 4 primeros, que es muy importante para tener el factor cancha a favor en la ronda de playoff contra los equipos de Castilla y León o Cantabria. Ahí ya veremos quién toca. Clasificación, Julio: AZBA primero, segundo Peleteiro, tercero Seixo de Nadal, cuarto Celta, y completan los playoffs Institutos de Compostela, Cafés Candelas, Fodeva y Carmelitas. El Fodeva tiene ahora 15 victorias, con 15 también están Cafés Candelas e Institutos de Compostela, y con 16 Seixo de Nadal y Celta. O sea que ahí puede haber dobles, triples, incluso cuádruples empates. La última jornada es este próximo fin de semana y tenemos los siguientes partidos para los equipos asturianos. Déjame mirar aquí la chuleta. Empieza el sábado a las 5, Institutos de Compostela, Atlética Vilesina. También sábado a las 5, Universidad de Oviedo, Seixo de Nadal. El domingo a las 12, Arsil B, AZBA. Y el domingo 12:30, Fodeva, Grupo Covadonga. El Fodeva, si gana y esperando otros resultados, podría meterse entre esos 4 primeros, que es el objetivo, como te digo, porque los playoffs, aunque sean a ida y vuelta, el partido de vuelta lo vas a jugar en tu casa y, hombre,
digamos que tienes un poco esa ventaja. Sí, sí, al final es una ventaja hacer un buen partido de ida y luego rematar en casa con el apoyo de tu público, ¿no? Por lo tanto, a ver si puede conseguir esa clasificación y, bueno, sería muy, muy importante. La próxima semana repasaremos también qué equipos pasan del otro grupo y ya tendremos los emparejamientos y los rivales tanto para ADVA como para Fodeva, que son los dos equipos asturianos que van a pasar. Por cierto, ya te anticipo que hay nombres de equipos en el otro grupo bastante simpáticos. Entre ellos, uno que es el Cochinillo Segoviano, que es uno de mis preferidos. No sé si te gusta el cochinillo o no. Como... No me gusta mucho ese tipo de carne, pero bueno, supongo que estará patrocinado por Casa Cándido. algo por ahí habrá. Bueno, Julio, cerramos 1 hora y 31 minutos. Creo que batimos el récord esta vez de baloncesto asturiano. Pasamos a hablar de la Euroliga, que también ahí viene más quemado que la moto de un hippie, con la derrota de ayer del Real Madrid ante el Anadolu Efes, el partido que estaba pendiente por los el desgraciado terremoto que asoló Turquía y Siria hace unas semanas. 90-89, un partido que tuvo de todo. Al final el Madrid no pudo ganar. El Anadolu Efes, que parecía que tenía que ganar, como tú sueles decir, por decreto. Bueno, haznos una crónica rápida del partido para no enrollarme yo mucho. Pues mira, el partido estuvo dominado en la primera parte por el Madrid, solamente en los últimos 3 minutos se vino un poco abajo y el Efes consiguió una ventaja que le permitió llegar 3 puntos arriba al descanso. La segunda parte, la salida del Madrid fue muy mala. Las 7 primeras canastas del Efes del tercer cuarto fueron triples, luego, es decir, los primeros 21 puntos, luego metió Clyburn una de 2. El Madrid ahí se fue un poco el partido, yo creo que el Efes consiguió una máxima ventaja de 16-17 puntos. Y en el último cuarto, cuando parecía que la ventaja se iba a ir por encima de los 20, el Madrid empezó pica piedra, picando. Se llegó a poner por delante con un triple de Yabusel 83-84, ahí quedaba 1 minuto 20 aproximadamente, pidió tiempo muerto tu amigo Ergin Ataman, y a partir de ahí, pues hubo un triple de Shane Larkin, que, bueno, lo metió desde 7 metros. Evidentemente, igual que lo metió, lo podía haber fallado. Vale, lo metió. Se puso 2 arriba al Efes, 86-84. Luego ya hubo una jugada muy dudosa, un rebote de ataque, que era una jugada de lucha bastante clara, que le pitan falta en contra al Madrid. 2 tiros libres, creo que para Elijah Brown, los mete. Se va 4 puntos arriba. Y al final... Elijah Brown, no, Lorenzo. Elijah Brown no puede ser, ¿no? No, ¿cómo se llama el jugador? Brian, el jugador Elijah Brown, no. Hoy estoy absolutamente despistado. Bueno, y yo también te nombraba a Lorenzo, que también Lorenzo está en Maccabi. Cuidado. Hubo también un rebote de defensa que perdió el Madrid, que permitió una canasta, un rebote de ataque, no sé si de Tibor Place, 90-84. Luego el Madrid intentó reaccionar a base de faltas. Y bueno, al final Musa, cuando quedaba un segundo, metió un triple, que era el 90-89. No había tiempo para mucho más. El Madrid intentó robar el balón. Yo creo que estoy quemado, sobre todo porque es verdad que el Madrid salió muy dormido en el inicio del tercer cuarto, que fue la clave del partido, pero también estoy muy quemado porque hubo determinadas decisiones arbitrales, una falta absolutamente en ataque de Larkin, que tiene la costumbre de cuando hace la batida para saltar, golpear al jugador rival. Eso yo creo que se puede pitar falta en ataque. Bueno, pues se pitó falta en defensa, 3 tiros libres, más técnica al Chacho. Con lo cual, bueno, pues esa jugada tuvo mucha importancia, muchas protestas de los jugadores del Efes, Singleton, como siempre, en modo subterráneo, en modo minero, porque Singleton es un jugador subterráneo. Hombre, no sé si llegará al nivel del señor Carrera, pero por ahí le anda. Y bueno, pues al final te queda la sensación de que, bueno, de que los árbitros tenían el convencimiento de que el Efes ayer no podía dar un paso negativo que hubiera sido casi decisivo para no meterse entre los 8 primeros. Y entonces, pues bueno, en determinados momentos hubo cierto favoritismo por el equipo de Estambul, que en la segunda parte aplicó en determinados momentos una auténtica defensa de karate absolutamente total, ¿no? Entonces, bueno, pues el Madrid ahora tendrá que seguir peleando porque, ojo, el estar entre los 4 primeros, dada la igualdad de la clasificación, no está garantizado, ¿eh? Y entonces hay que tener cuidado porque si te vas a la quinta o la sexta plaza, bueno, puedes tener problemas. De hecho, Olympiacos es líder, 20 victorias, con 19 Real Madrid, 18 Barça y Mónaco. Por cierto, el Barça
perdió la semana pasada los 2 partidos que tenía fuera ante Olympiacos y Fenerbahce, firmando una semana nefasta porque venía de perder en Liga ante el Zaragoza. El proyecto Jasikevičius sigue haciendo agua por todos los sitios. Fenerbahce es quinto con 17, pero tiene un partido menos ante Milán, con lo cual, claro, si gana, se mete en 18 también. Con 18 estaría a una victoria del segundo. Ahí está. El quinto clasificado, claro. Ahí, por eso te digo yo. Luego, con 15, Baskonia, Partizan, Maccabi y Zalgiris, que está fuera de playoff. 14, Anadolu, pese a todo, sigue fuera de playoff. Pero claro, si hubiera perdido, ya quedaba muy comprometido. Pero quedan solo 6 jornadas, tampoco queda tanto. Luego, con 13 victorias, Virtus Bolonia y Valencia Basket. 12, hoy Milán, un partido menos. 12 también Estrella Roja. 11, Bayern de Múnich. 9, Panathinaikos. 8, Villerban y 7, Alba Berlín. Próxima jornada esta semana, Julio. El jueves tenemos a las 8:05 Maccabi Baskonia, 8:30 Valencia Basket Fenerbahce, ese partido es importante. También a las 9 menos cuarto el jueves Real Madrid Milán, vuelve Ettore Messina, y viernes a las 8:30 Barcelona Estrella Roja. Bueno, pues el Madrid tiene que ganar a Milán, indudablemente, porque bueno, tiene que mantener un cierto colchón y ver si se ve beneficiado, por ejemplo, por una derrota del Fenerbahce en Valencia, que vendría muy bien. Y bueno, el Barcelona para lo mismo, tiene que ganar Estrella Roja. Sí, para disipar un poquitín esa mini crisis que parece que se ha instalado en el equipo catalán, pues tiene que ganar Estrella Roja, que no va a ser nada fácil porque, bueno, el Estrella Roja viene con un rival que seguramente le tendrá ganas al Barcelona, como es el caso de Facundo Campazzo, ¿no? Y por otra parte, Julio, 2 partidos también muy interesantes, o 3 incluso, el Mónaco Virtus Bolonia, el líder, el Olympiacos, que visita Kaunas, y ojo este partido, Anadolu Efes Partizan, que me parece muy interesante también. Sí, bueno, el Efes tiene varios partidos en casa, estuve mirando el calendario, todo pasa por ganar al Madrid, evidentemente tiene que seguir ganando porque no tiene ni mucho menos garantizada su clasificación, pero bueno, ojo porque como el Efes se meta, aunque sea octavo, el primer clasificado se puede dar por complicadísimo para pasar. Creo que al Anadolu quedan 4 en casa y 2 fuera. Claro, por eso te digo, hombre, si gana los 4 de casa y alguno que gane fuera, pues yo creo que se va a meter y por eso la segunda plaza y la primera igual resulta que te toca el gordo de la lotería. Sí, igual viene con caramelo envenenado. Julio, vamos a pasar a hablar de Liga Andesa, que si no se nos quedamos sin tiempo. Jornada del fin de semana, el sábado hubo 3 partidos, coméntame estas cositas. Granada 80, Gran Canaria 66, volvió a ganar el Granada, partido yo creo muy importante para la salvación del cuadro nazarí. Tenerife 85, Juventud 68, 2 equipos que parece que se miden cada poco, hace poco jugaban en la Copa. Y Zaragoza 78, Obradoiro 79, partido también sobre el que se podría escribir un libro porque hubo de todo. Bueno, hubo de todo, nada, victoria importante de Granada para seguir alejándose un poco más de las posiciones de descenso. Victoria también de Tenerife, que está haciendo una gran temporada frente a Juventud. Y en ese partido entre el CAI Zaragoza y Obradoiro, pues mira, te voy a decir una cosa. Si al final hubiera ganado el Zaragoza hubiera sido totalmente injusto porque el dominio del Obradoiro fue bastante acusado, pero solamente una reacción final en el último cuarto del Zaragoza, que yo creo que estaba perdiendo por 15 puntos o 16, empezó a remontar y al final hay una jugada en la cual un jugador de Zaragoza tiene 2 tiros libres para empatar el partido después de que el Obradoiro, Robertson, hubiera fallado un tiro libre en la jugada anterior y metió el primero, falló el segundo y quedaba ya nada, cogió el rebote a Obradoiro y victoria, ¿no? Es una victoria muy importante porque, bueno, le sigue dando opciones de meterse entre los 8 primeros, que yo creo que ya sería un hito absolutamente histórico para el equipo de Moncho Fernández, que, bueno, está haciendo una temporada absolutamente maravillosa. Ahora el domingo te voy a dar 2 tandas. En los primeros partidos, Girona 75, Valencia 79, Real Madrid 86, Bilbao 65, UCAM Murcia 85, Unicaja 80. Bueno, pues es un poco sorpresa la derrota de Unicaja porque, bueno, si bien es verdad que vas a una pista donde, bueno, no se regalan caramelos precisamente, no sé si esta vez Sito Alonso habrá sacado un cartel también con las personales, como hizo el día del Madrid,
con los tiros libres que iba tirando el equipo contrario y los que iba tirando su equipo. Pero bueno, una victoria importante. Bueno, el Valencia ganó apuradamente el Girona después de ver cómo el Girona le iba remontando diferencia que tenía el equipo levantino, pero al final consiguió la victoria. Y bueno, el partido del Madrid pues tuvo poca historia porque se marchó desde el principio en el marcador y bueno, pues el equipo bilbaíno poca resistencia pudo poner. Y los 3 últimos partidos jugaban los 3 colistas, los 3 perdieron. Betis 71, Baskonia 83, Barça 93, Manresa 72 y Fuenlabrada, que no le gana a nadie. Yo creo que no está ni para ganar en estos momentos a un equipo alevín de cualquier colegio. 73-92 perdió el equipo madrileño, además, claramente ante el Breogán. Sí, y eso que llegó con vida al descanso, yo creo que perdía solamente por un punto, pero la segunda parte pues se vino abajo. Yo creo que tampoco el cambio de entrenador ha surtido el efecto revulsivo que se pretendía. Yo creo que ahora mismo es el más firme candidato al descenso, el Fuenlabrada. Y luego, bueno, para la otra posición va a tener que esperarse bastante. Yo creo que Manresa y Betis, quizá es más favorito para salvarse el Betis, posiblemente. Bueno, tenía un partido muy difícil el Betis contra Baskonia. Al final, bueno, pues el equipo vitoriano ganó. Igual te digo del Manresa, que tenía un partido dificilísimo en el Palau y bueno, pues al final pues se dio el resultado lógico. Mira, Fuenlabrada perdió los 3 primeros partidos de Liga. Luego de los 4 siguientes ganó 3, que fueron sus 3 victorias. Ante Betis, precisamente, en Zaragoza y ante Manresa. Son equipos todos de abajo. Y luego de ir 3-4 en la clasificación, pues ha perdido todos los partidos. Lleva 15 derrotas seguidas, casi nada. Casi es una vuelta entera perdiendo. Claro, claro. Es que lleva una dinámica tan sumamente mala que ahora mismo yo creo que los jugadores, ha habido cambios, ha habido cambio de entrenador, pero la situación de este equipo es bastante mala y yo creo que tiene muchas papeletas para jugar el año que viene, esperemos, en el Polideportivo de Pumarín. Julio, por otra parte, este año parece que va a estar la permanencia muy barata, porque a estas alturas de la Liga, el Betis, que se salvaría, tiene tan solo 5 victorias y estamos ya con 22 partidos jugados. Claro, quedan 12. Entonces, efectivamente, yo creo que con 10 victorias este año te va a sobrar para salvarte, habida cuenta de que los equipos de abajo, o por lo menos 2 o 3 equipos de abajo, no consiguen ganar, ¿no? Manresa y Fuenlabrada yo creo que están muy en el punto de mira esta temporada. Tú fíjate el Manresa, que el año pasado hizo un temporadón, se le marcharon todos los jugadores, lógicamente, después de la temporada que hicieron, con Chima Moneke a la cabeza, y pues este año, pues fíjate, han venido las vacas flacas, y fíjate dónde está Manresa este año y dónde estaba el año pasado. Y Manresa, que tiene que jugar competición europea, y eso creo que también le desgasta. Por cierto, clasificación: Real Madrid 19 victorias, con 18 Barça y Baskonia, 15 Tenerife, 14 Unicaja y Juventud, 13 Gran Canaria, 12 Valencia, ahí estaría el corte del playoff, con 11 Breogán y Obradoiro, están ahí a la puerta, 9 Bilbao, Yucán, Murcia, 8 Girona, 7 Zaragoza y Granada, 5 Betis, 4 Manresa y 3 Fuenlabrada. Vamos con la próxima jornada, Julio. El sábado a las 6... Fran, te voy dando quiniela. Vale. El sábado a las 6 no vas a poder ver este partido, además ante un equipo, ante un entrenador que también te gusta mucho, Obradoiro Tenerife. Bueno, pues espero que sea un 1, sinceramente. También a las 6 el sábado, Manresa Betis, mira tú qué partido. 1. El 9 menos cuarto, Juventud Fuenlabrada. 1. Y a las 9:30, Gran Canaria va a debutar, mira tú contra quién, contra Lucán Murcia. el debut de Michael Carrera, mira tú contra quién va a ser. Me dan ganas de llamar a Rojas, el jugador de Murcia, que le mande unas caricias de nuestra parte. Hombre, Gran Canaria, Murcia, creo que será un 1. Luego, domingo, 12:30, Bilbao Basket Girona. 1. También 12:30, Breogán Zaragoza. Breogán Zaragoza. Bueno, en teoría tendría que ser un 1, pero bueno, el Zaragoza puede la sorpresa, voy a decir un 2. A las 5, partidazo Unicaja Barça. 1. A las 6, yo también lo pondría. A las 6, Valencia Basket Granada. 1. Y a las 6:30, otro partidazo, Real Madrid Baskonia. 2. Bueno, pues eso es lo que tenemos Liga Endesa. No vamos a hablar hoy de NBA porque vamos muy justos de tiempo ya, Julio. Estamos ya con... que va, imposible. Así que cuéntame algo de Crónica de Rosa.
Pues nada. Bueno, perdona, antes que nada, sí te voy a dar un apunte de NBA. Los Mavericks, desde que vino Kyrie Irving, tienen una marca lamentable. Y ahora volveremos a ello la semana que viene con más tiempo. Perdieron el último partido, eso sí, no estaba ni Kyrie ni Doncic, pero desde que llegaron, la conexión mágica aquella que decíamos, ¿te acuerdas de que lo comentamos? Sí, sí, perfectamente. Tururú Corneta. Bueno, eso pasa muchas veces cuando un jugador o un equipo se basa en ciertas individualidades y no prima el colectivo, pues y a lo lo mejor dije, que no me convencían a ese fichar. Sí, lo dijiste perfectamente. En este caso parece que el colectivo se ha visto claramente afectado y, bueno, de ahí han venido los resultados. Bueno, pero dame ahora sí, Crónica Rosa, y de la conjunción, es verdad. La conjunción, claro, la conjunción era la conjunción copulativa. Me imaginaba. Claro. Pues supongo que vas a hablar algo de la isla de las tentaciones. Sí, Hablando pero de copulativa. No, pero ¿tú no tienes así ninguna cosa que comentarme? Sí, no. Bueno, te iba a comentar que, bueno, se ha desatado una cierta polémica entre un sector de la familia Rivera y José Antonio Canales. José Antonio Canales es el hijo o sea, la madre de Canales es hermana de Paquirri y de Riverita, bueno, una gente que fue torero, etcétera, etcétera. Tienen otro hermano también. Entonces, parece ser que entre el tío Antonio Rivera y Canales, y entre las hijas de Antonio Rivera y Canales hay cierta tensión. Bueno, parece ser hay algunas cuentas pendientes y, bueno, esta tarde parece ser que iba a ser una tarde complicada para Canales, que intervenía en Sálvame, y, bueno, le iban a poner ahí declaraciones, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, se demuestra una vez más que hay algunos clanes familiares que siempre andan en líos y en historias. Y luego, bueno, se sigue desarrollando Supervivientes, que yo creo que es un concurso que está siendo bastante interesante. Y, bueno, como la gente sabrá, participan 2 hijos de Raquel Bollo, que Raquel Bollo, bueno, supongo que todo el mundo sabrá que es la antigua la exmujer de Chiquetete, a la sazón también primo directo de la carnal de la Pantoja, de Isabel Pantoja. Y, bueno, parece ser que, bueno, participan 2 hermanos, los 2 hijos de Raquel Bollo, pues tienen una cierta estrategia común destinada, pues, a intentar llegar lo más lejos posible en el concurso, ¿no? Entonces, pues, bueno, veremos a ver cómo Igual era buena idea haberlos metido los 2 a la vez. Sí, bueno, ya se podía prever un poquitín eso. Por cierto, la presentadora que sustituye a Lara Álvarez, que es Laura Madrueño, que mucha gente conocerá porque presentaba muchas veces El Tiempo en Telecinco, la verdad es que yo creo que lo está haciendo muy bien. Una chica, bueno, muy espontánea, muy con buena presencia, y yo creo que lo está haciendo francamente bien. No sé si está haciendo olvidar a Lara Álvarez, posiblemente para algunas personas sí, y, bueno, pues es otro detalle significativo a considerar. Te quería preguntar, que todavía estaba viendo yo, había alguna imagen por ahí de Supervivientes. ¿Qué opinión tienes de Raquel Mosquera? Mira, Raquel Mosquera a mí siempre fue una persona que me cayó bien. Lo que pasa que tengo que reconocer que, bueno, después bueno, todo el mundo recordará que fue la segunda mujer de Pedro Carrasco, el famoso boxeador, y que su primera mujer era Rocío Jurado, ¿no? Bueno, yo creo que después de que se murió Pedro Carrasco y tal, entró en una espiral un poco bueno, de temas de depresiones, de alteraciones del estado de ánimo. Seguramente tuvo ingresos hospitalarios porque estaba bastante deprimida, tenía como episodios un poco depresivos alternando con otros episodios maníacos, que es la famosa bipolaridad, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, pues a lo mejor tuvo que tomar bastantes tratamientos, de estar ingresada, y yo creo que perdió un poquitín un poco la perspectiva, ¿no? Bueno, aparte que, bueno, también quizás el paso por todo esto de programas de corazón le pasó factura, porque al no estar ella muy fina mentalmente. Claro, también le metieron mucha caña porque. Le dieron mucha caña, ¿eh? Sí, había mucha gente que pensaba que había estado con Pedro Carrasco por el interés, porque al fin y al cabo Pedro Carrasco era una persona conocida, que, bueno, tenía buenos medios económicos y, bueno, ella siempre defendió lo contrario. Yo no creo, yo en ese sentido no la vi interesada, no me pareció que fuera interesada, evidentemente me puedo equivocar, pero no creo que haya sido así. Y, bueno, ella siempre defendió la verdad, su verdad, que era que, bueno, había estado con Pedro porque lo había querido y tal, y
y siempre intentó defenderse, tuvo que defenderse bastante de muchos ataques, la verdad, las cosas como son. Y bueno, pues yo creo que ella está haciendo el papel que mejor que puede hacer en Supervivientes y bueno, pues hasta ahora yo creo que no lo está haciendo excesivamente mal. Bueno, Julio, en la Isla de las Tentaciones prácticamente no está quedando títere con cabeza. Si quieres que te resuma un poco las últimas semanas. Porque... Pero hay conjunciones. Sí, hay conjunciones, ¿no? Hay muchas, varias conjunciones, sí. Disyuntivas hay pocas. Disyuntivas. Más bien son todas copulativas. Copulativas, sí. Entonces lo que te digo yo que, bueno, había una pareja que es la de David y Elena, que les llamaban Barbie y Ken. Ellos mismos también se llamaban así, los dos rubios y tal. Ella se le veía una chavala muy prestosina, muy maja, y él se le veía desde principio un pinta. Encima le pusieron de tentadora, una de las tentadoras, a una que ya conocía y tal y cual. Entonces, nada, no tardó nada en encalomarse con ella, la chavala se llevó el rebote, y la semana pasada le hicieron un careo a él con la suegra. Ay, amigo. Y la suegra llegó ahí y estuvo muy bien las frases que soltó, porque dijo, ay, la Barbie y el Ken, la Barbie y el Ken, y el Ken dejó a la Barbie por una muñeca chochona. Y luego también le pusieron vídeos, imágenes comprometidas, entre ellas, bueno, en actitudes amatorias, y decía, mira el caballito de mar cómo galopa. Entonces, frases esas que pasan a la historia, evidentemente. Luego hay otra pareja que entró también bastante rota ya, como la de Alex y Marina, que enseguida Alex también pecó, y a su vez Marina también lo hizo. Va un poco por detrás, pero también entró en ese juego. ¿Se habrán confesado? ¿Se habrán confesado? Sí, no lo sé. Y luego hay una pareja muy particular que es la de Naomi y Adrián, que son, además, no pegan para nada. Él es un chaval así, empresario, un poco, bueno, se lo toma todo muy a pecho, y no me hagas chistes fáciles, porque, bueno, es un chaval que incluso llora mucho cuando sale en las hogueras y tal, y le hacen la broma en las redes sociales que se parece a Amador Rivas cuando llora, ¡ay, mi cookie! Pues parece mogollón. Y luego su novia, su pareja, Naomi, es una persona que me cayó mal, yo creo que en el segundo uno ya. No sé, creo que antes del segundo uno. Creo que se podría medir en milésimas. Esta gente que ya de manos, su aspecto, y en el momento que abren la boca, ya te caen mal. Y bueno, no me ha hecho cambiar de opinión su paso por el programa. Él tuvo ahí un escarceo con una chica, ella se dejó llevar y ha pasado a mayores con otro chaval. Es otra pareja. Te quedan dos. Luego está otra pareja un poco particular, que ella se llama Lidia y el Manu es futbolista. Manu es un chaval muy guapete y tal, enseguida ya tuvo ahí varias rodeándole y tal. Ella parecía una pareja muy unida y bueno, de momento son los que se mantienen mejor, aunque están teniendo ahí sus crisis. Y luego hay otra pareja que parecía también muy unida, Alejandro y Laura, ella gallega, los dos modelos, pero ella ha demostrado ser para mí la peor persona de esta Isla de las Tentaciones. Una auténtica hipócrita que se ha revelado como la típica persona que salta de relación en relación, y ahora no sé muy bien por qué. Además, se queja cuando el chaval no hace nada, porque no hace nada, y si hace algo muy light, también se queja. Pero al mismo tiempo ella sí que está avanzando con un tentador, ¿no? Y ha sido muy criticada, por ejemplo, el otro día Kiko Matamoros la puso a caer de un burro, porque salió en el debate. Y bueno, es una persona que la verdad me engañó por completo. Igual que otras personas no engañan, yo pensaba que era una chavala así maja y tal, y todo lo contrario, a mí me parece, además, bastante joven, que para ser bastante joven es una auténtica pécora, como diríamos hace años. Bueno, pues yo creo que has hecho un resumen muy interesante de lo que es la situación de la Isla de las Tentaciones y bueno, pues nada, veremos a ver cómo al final... Tienes que ver las imágenes de Adrián llorando y tienes que ver el careo de la suegra de David con lo del caballito de mar y la muñeca chochona.
Es muy, muy interesante siempre en la vida llorar sin lágrimas. Eso yo creo que es muy, No, muy este llora de verdad, ¿eh? Este llora de verdad. Hay pocos, este año hay pocos o en esta edición hay pocos que lloran sin lágrimas. Son lágrimas, por lo menos parecen bastante sinceras. Bueno, por lo menos, oye, mira, eso tenemos. O sea Bueno, que... Julio, vamos a casi ir poniendo final al programa porque hoy nos vamos casi a las 2 horas. Vamos a recordar la agenda de partidos para este fin de semana porque tenemos 3 partidos en Asturias de equipos de Ligas FEB. El sábado a las 6 de la tarde en el Pumarín, Alimerca Oviedo Baloncesto, Movistar Estudiantes, partidazo, vienen Estudiantes a Pumarín. Por cierto, quedan muy pocas entradas a la venta, o quedaban ya muy pocas entradas a la venta esta mañana, así que se prevé un lleno. Sábado también a las 8 de la tarde en Liga EVA, Círculo Gijón, Calvo Básquet Siria. Domingo a las 5, Obradoiro Ames, Corinto Gijón Básquet. Y domingo a las 6, Grupo Covadonga, Hereda Ávila, Auténtica Boulevard. Además, última jornada de Liga regular en Primera Nacional Femenina y penúltima en la masculina, más Euroliga, Liga Andesa, NBA, etcétera. Pues nada, como siempre digo, desear toda la suerte del mundo a los equipos asturianos, empezando por ese partido que además va a ser el primero de la Alimerca Oviedo frente a Estudiantes. Espero que la Alimerca consiga una victoria. Vamos a ver si llegan estos días algún jugador que pueda apuntalar más el juego del Alimerca Oviedo. Y bueno, yo espero el sábado conseguir una victoria que sería absolutamente fundamental de cara al futuro. Bueno, Julio, veremos qué tal se te da la quiniela esta semana, porque además tuviste una quiniela, esta vez te descendiste en el Eporo, Liga Andesa y los equipos asturianos. Veremos a ver cuántos aciertos consigues. Y nada, los espectadores, como siempre, darles las gracias por el apoyo, por el seguimiento. Disculpad que a veces nos vamos un poquito en la duración, pero es que es complicado a esas alturas de temporada no hacer programas un poco largos, porque si no sería imposible hablar de todas las competiciones que hablamos y las secciones incluso que tratamos, como la de Asturianos por el Mundo. Seguir el programa, como decíamos, apuntaros al canal y nada, nos vemos enseguida en una nueva edición de Playoff y por supuesto a ver todos baloncesto este fin de semana y apoyar a los equipos asturianos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.